Jon Snow y el Dragonverso de la Locura Libro 1. La Conquista 21:40. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21 Roca Dragón 3 AC. Aegon se sorprendió cuando Aemon se arrodilló ante él y le entregó su espada y su dragón, sorprendido y algo encantado porque eso eliminó una de las dudas que él y Rhaenys compartían. Aunque se dieron cuenta de que las intenciones de Aemon eran buenas, algo en lo que Visenya creía incluso más que ellos, el momento de su llegada y lo que representaba habían suscitado preguntas. Si hubiera estado allí para usarlos de alguna manera, para aprovecharse de cualquier sentimiento que su supuesto parentesco les infundiera o simplemente para engañarlos, les habría creado un problema. Su propia existencia les creaba un problema a menos que pudieran estar seguros de que era tan verdadero como afirmaba ser. Visenya estaba cautivada por él, su historia, el hombre en sí y lo que podía significar para ellos en lo que respecta a tener no solo otro jinete de dragones, sino uno que fuera tan experimentado como el propio Aegon. Aegon estaba empezando a creer que también había una atracción entre su hermana esposa y Aemon, ciertamente por parte de Visenya. Tal vez por eso se sentó con ella y con Rhaenys y se preparó para comunicarles su decisión con respecto a Aemon Targaryen, tal vez esa fue la razón de esa decisión en sí. Aunque detestaba entregar un jinete de dragón a cualquier casa que no fuera la suya, sabía que Argillac aceptaría más fácilmente a Aemon que a Orys y que luego podría usar a Orys para traer un reino diferente a su lado. Podría unirlo con una reina o princesa diferente, así que tomó un trago de su copa de vino, miró a sus dos esposas hermanas y se preparó para hablar. Tengo la intención de ofrecerle a Argillac la mano de Aemon en matrimonio, dijo, provocando una sonrisa de Rhaenys y una respuesta enojada de Visenya. No puedes. Se arrodilló ante Aegon, hermana, le prometió su espada y su dragón, creo que puede y debe, dijo Rhaenys un poco molesta con su hermana mayor. No lo aceptará, dijo Visenya ignorando las palabras de Rhaenys. Por supuesto que lo hará, él busca un jinete de dragón más de lo que buscaría a Orys. Ambos sabemos la respuesta que probablemente dará si le ofrezco la mano de Orys, dijo Aegon malinterpretando las palabras de Visenya. Aemon no aceptará, dijo Visenya con firmeza. ¿Rompería su juramento tan pronto? Dijo Rhaenys horrorizada mientras Aegon miraba de una esposa hermana a la otra. Aemon no aceptará, dijo Visenya enojada. Se encontró con que sus ojos se clavaban en los de Visenya, una expresión que le costó leer y no podía estar seguro de si era una declaración real o ilusoria. Le molestaba mucho más de lo que esperaba pensar que podía ser una declaración ilusoria y, una vez más, dejó que eso fuera lo que le diera forma a sus palabras. Entonces sabremos que no podemos confiar en él, dijo, y Visenya se puso de pie, su enojo aún más claro. Eres un tonto, Aegon. Aún sufre la pérdida de su esposa e hijos, ese hombre no se casará con otra, y ni tú, ni yo, ni los propios dragones podemos obligarlo a hacerlo. Atreverse a ordenarle es buscar el desastre y arriesgarse a convertir en enemigo a un hombre con el que acabas de aliarte. Piensa con cuidado antes de hacer esa sugerencia y recuerda que lo haces sin mi apoyo y, si me lo piden, si Aemon busca mi consejo, le diré que se niegue, dijo Visenya antes de salir furiosa de la habitación. Esa noche se acostó con Rhaenys y, aunque se dieron placer mutuamente, por primera vez que pudiera recordar, fue en Visenya en quien pensó. No era un hombre celoso por naturaleza, pero verla actuar con tanta pasión y que él o su casa no fueran la razón de esa pasión lo perturbó. Incluso la voz en su cabeza que decía que Aemon también era parte de su casa y que ella estaba defendiendo a sus parientes como siempre lo hacía tan vociferantemente, no fue suficiente para eliminar sus celos. No ayudó que, al levantarse a la mañana siguiente, se encontrara con Visenya y Aemon entrenando en el patio. Ver una sonrisa en el rostro de su hermana esposa que él no había puesto allí lo enfureció un poco. Ver a los dos moverse con tanta fluidez le dio envidia. Así que, una vez que terminaron y se unieron a él, Rhaenys y Orys para romper el ayuno, Aegon habló en voz alta de sus planes y descubrió que Visenya tenía toda la razón en sus palabras. No. Dijo Aemon en voz alta. ¿Rechazarías una orden de un hombre a quien nombras tu rey? Preguntó. Sí, lo haré. No me casaré por una alianza, ni por ti ni por nadie. No solo es una tontería entregar dragones a quienes no son de nuestra sangre, sino que mis propios sentimientos tampoco me permiten nombrar a otra mi esposa. Mi esposa murió y todavía la lloro, así que no me casaré, afronte eso como debas, dijo Aemon mientras se alejaba de la mesa y Aegon juró que vio la sonrisa de Visenya cuando se dio la vuelta y lo siguió.
Oris se sentó en silencio, al igual que Rhaenys, mientras Aegon intentaba decidir qué hacer a continuación. Miró a su hermano por elección, que parecía casi aliviado, y él supo que había cometido un error al no hablar con Oris primero. Un error que ahora estaba a punto de rectificar. Perdóname hermano, dijo mientras se acercaba y colocaba una mano sobre el hombro de Oris. Debería haber hablado contigo antes de sacar el tema. No hay nada que perdonar, Aegon, las tierras de la tormenta eran solo un plan, sin duda tenías otro en mente para mí. Te habría visto unirte a alguien menos en contra de lo que Argillac puede estar, las promesas que te hice serían las que cumpliría de alguna otra manera, dijo y Oris asintió. Ahora parece que será como lo planeamos originalmente y me encargaré de enviar la carta hoy. ¿Y él? Dijo Oris mirando por encima del hombro hacia la puerta por la que habían salido Aemon y Visenya. No lo sé. Visenya dijo la verdad y me siento tonto por no haber escuchado sus palabras. Un hombre que ama a su amada no es un hombre que la reemplace fácilmente, dijo mirando a Rhaenys, quien la captó. No estoy seguro de él, Aegon, no te voy a mentir. Me da muchas dudas y, sin embargo, creo que es un poco sincero. Me molesta porque creo que debería desconfiar más de él. Yo también, dijo, yo también. Aemon y Visenya tardaron un tiempo en regresar y ni él ni ellos sabían qué palabras debían pronunciarse, por lo que permanecieron en silencio durante un tiempo. Hay algo que necesito que todos ustedes vean, dijo Aemon después de un tiempo. Les pido que me sigan. Miró a Rhaenys y a Oris y les pidió que lo acompañaran para seguir a Aemon y Visenya fuera de la habitación. Salieron por las grandes puertas abiertas y bajaron por los escalones que conducían a la playa y, cuando llegaron a la playa, él no era el único que respiraba con dificultad. Mientras caminaban por la arena, la curiosidad de Rhaenys pudo más que ella y preguntó a dónde iban y qué era lo que deseaba que vieran. La verdad de lo que enfrenté y lo que me costó todo lo que apreciaba, dijo Aemon con tristeza y no se pronunciaron más palabras hasta que llegaron a las cuevas. Observó cómo Aemon tomaba una antorcha y la encendía. Él y Visenya se miraron y negaron con la cabeza, ya que ninguno de los dos había sido el que la había dejado allí, lo que significaba que había sido el propio Aemon quien lo había hecho. Esto fue una sorpresa para ambos, ya que lo habían vigilado bien desde que había llegado aquí y sus guardias no lo habían mencionado. Estoy acostumbrado a escabullirme de aquellos que vigilan mis movimientos, su gracia. No culpe a sus guardias por su fracaso, ya que no serían rivales para mi maestro en este aspecto, dijo Aemon con una suave sonrisa formándose en su rostro. Entrar en las cuevas no era algo que hubieran hecho mucho últimamente. De niños, se habían escondido y las habían explorado un poco, pero a ninguno de ellos le habían gustado realmente y ciertamente nunca habían ido tan profundo como ahora. Sin embargo, Aemon, al igual que con la fortaleza en sí, parecía caminar infaliblemente hacia donde los guiaba. Hizo que el camino pareciera uno que hubiera recorrido muchas veces antes y, mientras la luz de la antorcha brillaba contra las paredes negras, comenzó a hablar. Vidrio de dragón. Obsidiana, dijo Aemon. Para la mayoría de los habitantes de Poniente, esto es algo inútil y, sin embargo, aunque los Lannister tienen su oro en sus propias minas, nada era más preciado para nosotros en mi época. No sé si fueron los dioses los que decidieron que nuestra casa y la casa del lobo debían unirse para liderar la lucha o si simplemente se debió a que lo opuesto al hielo es el fuego. Sin embargo, el vidrio de dragón, el acero de dragón y el fuego de dragón eran las mejores armas que teníamos contra el ejército al que nos enfrentábamos. ¿Cómo puede ser esto un arma? Dijo Oris recogiendo un trozo roto de vidrio negro y rompiéndolo en dos. El acero valirio es fuego hecho acero. Los dragones son fuego hecho carne y el vidriagón es fuego hecho piedra, Lord Oris. La fuerza no está en el material en sí, sino en lo que lo hizo, hay magia en esa piedra y la magia es todo lo que uno puede usar para luchar contra las cosas mágicas, dijo Aemon mientras se detenía y Aegon y los demás miraban las imágenes pintadas en las paredes. Había pequeñas figuras que parecían niños, otras más grandes que parecían hombres, figuras con líneas blancas que luchaban contra ellos y una figura más grande que llevaba una corona y cuyos ojos estaban pintados de azul. Aegon se acercó a la pared y tocó con la mano los dibujos, esperando a medias que estuvieran húmedos o recién hechos, y sin embargo estaba claro que no lo estaban. No podía decir cuántos años tenían realmente, pero no los habían pintado en su vida y dudaba incluso de que su padre hubiera vivido. Si tuviera que apostar, diría que estaban hechos mucho antes de que un dragón hubiera nombrado este lugar como su hogar. El rey de la noche y su ejército. Los que veis aliados contra él son los hijos del bosque y los primeros hombres.
Hace casi 8000 años se libró una batalla y, aunque no fue derrotado del todo, el Rey de la Noche perdió, y la gran muralla de hielo que se extiende por todo el norte se construyó para proteger los reinos de los hombres de los que no lo eran. En menos de 300 años esa muralla caerá y en menos de 5 más, también lo harán todos los hombres excepto uno. No sé por qué me han enviado de vuelta aquí, excelencia, pero no es para casarme ni para tomar esposa y dudo que vuelva a ver a la mía aunque caiga. Entonces, ¿cuál es tu intención, Aemon? Preguntó Visenya con entusiasmo. Hacer todo lo que pueda para preparar nuestra casa para lo que está por venir. Para corregir los errores que están destinados a suceder, para poner en marcha cosas que no pueden fallar. Durante 300 años nuestra casa lideró Poniente y durante ese tiempo nos enfrentamos a enemigos ocultos y a otros que no lo son, luchamos entre nosotros y nos hicimos cosas terribles, todo mientras ignorábamos amenazas que no debíamos. Antes de exhalar mi último suspiro, tengo la intención de asegurarme de que suceda lo menos posible de eso, para darles a los que me sigan la oportunidad que yo nunca tuve. Entonces y solo entonces podré ir a mi infierno como un hombre feliz, dijo Aemon entregándole la antorcha a Oris y saliendo de la cueva. Rocadragón 3 AC Aemon. No sabía por qué había decidido mostrarles las imágenes de la pared, ellos no le habían preguntado realmente sobre el futuro del que les había hablado, no parecían dudar de él, así que se preguntó si era simplemente para enfatizar que no se casaría de nuevo. No esperaba que esa fuera la oferta que Aegon le haría, ni siquiera la había considerado como una opción y una vez que se lo plantearon, reaccionó en consecuencia. Su esposa estaba muerta, sus hijos estaban muertos, nadie podría ocupar sus lugares y él no buscaría a nadie que lo hiciera. Después de haber hablado y mostrado las imágenes en las cuevas, había pasado un tiempo solo y había considerado las cosas de manera aún más práctica. Se había hecho aún más preguntas que se había estado haciendo desde que se encontró aquí y no en los 7 infiernos o cielos. Preguntas para las que solo tenía respuestas a algunas de ellas. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Cuál era su propósito? ¿Qué planes tenían los dioses que él no podía ver? ¿Podría lo que hizo aquí realmente prevenir lo que estaba por venir o al menos prepararlos mejor para ello? Al final, fue en lo último en lo que más se concentró y en lo que más pensó. Hizo lo mejor que pudo para pensar en linajes, eventos futuros, qué significaba cambiar una cosa con respecto a la otra. Incluso si no estuviera tan en contra de volver a casarse o preocupado por el efecto que un hijo suyo podría tener no solo en este tiempo, sino en los siglos venideros, aún no habría estado seguro de que él, en lugar de Oris, fuera la mejor opción para el esposo de Argelia Durrandon. La parte de él que decía que sin esa boda no habría casa Baratheon y, por lo tanto, tampoco Robert, fue silenciada por otra parte de él y no sabía por qué. Miró hacia el dominio y pensó en los reyes Garner y en cómo su caída permitió que la casa Tyrell se alzara y temió que si hacía algo para interferir allí, se arriesgaría a que eso no ocurriera. Al no ser la casa prominente en el dominio y no ser guardianes del sur, ¿significaría que los matrimonios que llevaron al nacimiento de Margaery no podrían ocurrir? ¿Podría desempeñar un papel en un mundo que viera eso como un resultado? Sabía que no podía. Tal vez nunca tuviera la oportunidad de conocer a su esposa más allá de la muerte, pero no haberla conocido, no haber estado con ella, no, eso ni siquiera era una opción. Aemon sintió el peligro de perderse en esos pensamientos cuando escuchó la voz y miró hacia arriba para ver a Visenya parada frente a él. Necesitas un entrenamiento, dijo Visenya sacándolo de sus pensamientos y Aemon le sonrió y asintió. ¿Crees que podrás vencerme esta vez? Preguntó con una sonrisa. Ahora sé cómo peleas. ¿Quién dice que esa es la única forma en que peleo? Preguntó mientras ella negaba con la cabeza y antes de que se diera cuenta estaban uno frente al otro con sus espadas desenvainadas. Ella era tan buena como había leído, sus movimientos eran precisos y rápidos y ningún movimiento era desperdiciado. Si esto hubiera sucedido antes en su vida, ella lo habría vencido fácilmente. Si no hubiera tenido la experiencia de enfrentarse a los caminantes blancos y verse obligado a adaptarse a las exigencias de vencer a cosas que se movían con una velocidad que era casi incomparable, entonces habría probado la derrota más de una vez. Hubo un momento en el que se sintió indigno de la espada que sostenía en sus manos. Porque el acero valirio merecía un espadachín que igualara su letalidad y durante mucho tiempo, él no era ese hombre. Ahora ciertamente lo era y con un movimiento de sus pies y un movimiento para atraparla antes de que cayera al suelo, la escuchó ceder, y luego, cuando escuchó algo más, la dejó caer. Ven, encuéntrame, haz el equipaje. Cuando Visenya se levantó del suelo y lo miró con enojo, Aemon cerró los ojos y fue a buscarlo.
Cuando lo encontró, cayó de rodillas y gritó de pura alegría. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que había sentido una emoción así, pero sabía cuándo fue la última vez que sintió la presencia de Ghost en su mente y estaba seguro de que esa sería la última vez que vería a su más fiel compañero. Descubrir que estaba allí, que de alguna manera los dioses lo habían enviado de regreso como lo habían hecho con Raegal y con él, era más de lo que jamás podría haber deseado. Entonces, por primera vez desde que conoció a su esposa, sostuvo a sus hijos en sus brazos por primera vez o se vinculó con Raegal, Aemon sintió nuevamente el favor del dios. Aemon. Aemon gritó Visenya preocupada y Aemon se puso de pie y negó con la cabeza. Necesito ir al norte. No puedes. No tenemos ningún acuerdo con el norte, Aemon. Verán tu llegada como un acto de guerra, dijo Visenya preocupada. No importa, debo irme, hay algo para mí allí, algo que no he tenido a mi lado en mucho tiempo y algo que no esperaré más para tener. Debemos hablar con Aegon, debemos hablar con Aemon, dijo Visenya y Aemon asintió. Mientras caminaban él le contó un poco sobre lo que había sentido y lo que lo había llamado, Visenya lo miró como si hubiera perdido la cabeza y esa mirada pronto sería compartida por Aegon, Rhaenys y Orys cuando les habló unos momentos después. ¿Qué quieres decir con que puedes sentirlo? Preguntó Aegon. Soy un warg. No tan fuerte como otros sí, aunque he practicado un poco a lo largo de los años, no había mucho ser vivo en el que pudiera convertirme. No lo he intentado aquí todavía, pero con Ghost, no tengo necesidad de hacerlo, dijo ante miradas confusas. ¿Un warg?, preguntó Orys y cuando Aemon fue a responder, Visenya lo hizo por él. Alguien que puede mirar a través de los ojos de un animal, Orys. El norte cuenta historias sobre ellos y algunos maestres dicen que existieron, pero ya no existen. Los maestres no deben creer en todo, Visenya dijo, ante un asentimiento y una mirada curiosa de Aegon. ¿Qué te hace decir eso, Aemon? Creo que durante gran parte del reinado de nuestra casa la ciudadela trabajó en nuestra contra. Conocí a un hombre en mi época, un archimaestre que conocía bien a mi tío abuelo y que hablaba de él con mucho cariño, y que era mencionado en las cartas de mi padre. Maruin el mago, por el que recibió su nombre, tenía un deseo y una curiosidad por la magia que no tenían rival. ¿Y qué pasa?, preguntó Rhaenys. ¿Quién crees que mató a todos los dragones la última vez? ¿Los valientes matadragones armados con espadas? El mundo que la ciudadela está construyendo no tiene lugar para la hechicería, la profecía o las velas de cristal, y mucho menos para los dragones. Pregúntate por qué se le permitió a Aemon Targaryen desperdiciar su vida en el muro, cuando por derecho debería haber sido ascendido a archimaestre. Su sangre fue la razón. No se podía confiar en él. No más de lo que puedo hacerlo en mí. Maruin me dijo esas palabras cuando busqué la ayuda de la ciudadela contra el Rey de la Noche y su ejército, son palabras que descubrí que creía, y con el tiempo descubrí mucho más que demostraban que eran ciertas. Entonces, ¿estás diciendo que la ciudadela son nuestros enemigos?, preguntó Visenya y la expresión de su rostro mostraba claramente sus sentimientos. Estoy diciendo que no se debe confiar en la ciudadela y la fe y que cuando tomes tu trono, tu gracia, deben ser tratadas y cambiadas en consecuencia. Cuéntame más sobre esto de la guerra, Aemon preguntó a Aegon y le tomó un tiempo explicarlo lo mejor que pudo, las palabras no eran suyas y más bien de Bran o Varamir. ¿Y es realmente un lobo largo lo que viajas para encontrar?, preguntó Aegon y Aemon asintió. Me preocupa lo que pensará el norte al ver un dragón, puede que no conduzca a una guerra, pero puede que sí, y sin embargo aquí también hay una oportunidad. ¿Dices que hay sangre Stark en ti, Aemon, que tu madre era una dama de la casa Stark? Ella estaba. Aegon, dijo Visenya mirando al conquistador. Si te ven y se acercan, te pediré que sostengas tu espada y tu dragón, Aemon, solo si tu vida está en peligro esperaría que recurras a la violencia. No tengo intención de hacerle daño a un norteño, su gracia. Muy bien, entonces tienes mi permiso para viajar al norte. Te lo agradezco, dijo Aemon mientras se acercaba a Raegal y se disponía a salir de la habitación. La voz de Visenya le impidió hacerlo. Voy contigo. Visenya, gritó Rhaenys. Me voy con él, dijo Visenya y antes de que él, Aegon o cualquier otra persona pudieran negárselo, ella salió de la habitación para prepararse. La mirada que le dirigió a Aegon era extraña, una que Aemon no podía nombrar realmente, y si no fuera por sus palabras, tal vez lo habría intentado. Si alguien se atreviera a amenazar, fuego y sangre, su gracia, dijo ante un gesto de cabeza de Aegon. Menos de una hora después estaban de pie junto a los dragones y Aemon observó cómo Aegon besaba a Visenya en la mejilla y ella hacía lo mismo con Rhaenys.
Les habían dado comida y a Visenya ropa más abrigada y, mientras la observaba subirse a la espalda de Vagar, hizo lo mismo con la de Raegal. El dragón verde parecía tan emocionado como él por el viaje que estaban a punto de emprender. Habían pasado demasiados años desde que habían volado por los cielos del norte y habían mirado hacia las tierras de abajo. Desde que había caído Invernalia, no se habían atrevido o deseado hacerlo y ahora descubrió que ambos no deseaban nada más. Las tierras de los ríos y el norte 3AC Visenya. No tenía ni idea de por qué había deseado viajar con Aemon, aparte de que quería pasar más tiempo con él. Si se embarcaba en lo que ella habría llamado un vuelo de fantasía, era Rhaenys quien lo hacía, no era quien era ella y, sin embargo, mientras volaban juntos, descubrió que lo disfrutaba inmensamente. No había nada que a Rhaenys le gustara más que estar en su dragón y elevarse por el cielo, ya fuera con Aegon o sola, no había mucha diferencia. Para Visenya se había convertido en algo raro y, por lo general, la única vez que ella y Vagar volaban era cuando realmente tenían algo que lograr. Si bien se podía decir que Aemon tenía algo que lograr en este vuelo y, por lo tanto, ella también lo tenía que hacer al unirse a él, no había una razón real para que lo acompañara más que el deseo de hacerlo. Volaron desde Rocadragón y sobrevolaron las tierras al oeste de esta, algunas de las cuales ella no había visto antes, así que cuando Raegal descendió más, le pidió a Vagar que hiciera lo mismo. Miró a Aemon y al dragón verde y los vio casi dando vueltas alrededor del gran lago que se encontraba debajo de ellos, con una mirada de concentración en sus ojos mientras lo hacía antes de pedirle a Raegal que volara más alto y Vagar se uniera a él. Debajo de ella podía sentir la alegría de su dragón por el vuelo que estaban haciendo y cuando volaron sobre la fortaleza gigante, finalmente se dio cuenta de dónde estaban. Arrenal era tal como lo había imaginado, los dibujos que Aegon había encargado de él y de las otras fortalezas de Poniente eran los que había estudiado diligentemente y, sin embargo, no la preparaban para verlo como verdadero. Le hacían considerar planes de batalla que luego descartó por completo, no queriendo que interfirieran en la paz que le había traído el vuelo. Muy pronto vio el río debajo de ella y supo por la forma en que se dividía que era el tridente y luego se sorprendió cuando Aemon una vez más hizo que Raegal diera un círculo alrededor de algo antes de mirarla y pedirle que aterrizara. Aún no es de noche, Aemon dijo después de descender del lomo de Vagar y agradecerle a su dragón por el vuelo. Los trinos que emitía la dragona resonaban en su cabeza mientras lo hacía. Pronto lo será y estaremos solos aquí sin nadie en kilómetros a la redonda, puede que no haya ningún otro lugar tan desierto en kilómetros a la redonda, dijo Aemon y ella asintió. Ella lo observó mientras reunía leña para encender un fuego y luego se dirigió al río cercano y comenzó a pescar. Visenya se rió para sí misma y sacudió la cabeza al imaginarlo de pie con una espada de acero valirio en alto. Cuando lo vio empujarla hacia abajo y luego sacarla del agua con un gran pez empalado en ella, se quedó atónita. Como lo quedó cuando lo hizo de nuevo y luego trajo ambos peces y encendió el fuego para cocinarlos. La trucha no es mi comida favorita, pero los mendigos no saben elegir, dijo Aemon como si fuera una broma privada que solo él conocía. La comida caliente es comida caliente, Aemon, y ha pasado un tiempo desde que comí trucha, dijo tratando de demostrar que no estaba decepcionada con su comida. El pescado resultó ser bastante delicioso y cuando estuvo cocido y terminaron de comerlo, ya había anochecido. Raegal se había ido volando solo y había regresado con comida para Vagar, que su dragón comió felizmente y ambos dragones ahora yacían a no más de unos pocos pies de ellos, su calor se sumaba al calor del fuego. Se sentaron en silencio durante unos momentos, Aemon casi parecía perdido en su propio pequeño mundo y ella no estaba segura de qué decir para romper ese silencio, descubriendo que no sería necesario cuando Aemon comenzó a hablar. Crecí en el norte, me crié en Invernalia y, aunque me creía un bastardo, tuve una vida mejor que la mayoría, dijo Aemon, tomándola por sorpresa de que hubiera hablado. Mi tío era para la mayoría un buen hombre y yo creía que era el mejor que he conocido. Pasé la mayor parte de mi vida deseando ser como él y luego el resto asegurándome de no serlo. Nuestra casa no era muy querida en el norte, en parte porque el norte recuerda, dijo Aemon con una suave sonrisa. Y en parte por las mentiras que se creían y que mi tío no hizo nada por disipar. Yo, Aemon, no había pensado en volver a verlo. Te ruego que me perdones si mis emociones me dominan. Por supuesto, dijo y luego el silencio regresó, esta vez roto por ella. ¿Sabes mucho sobre el norte actual? ¿Sobre los Stark? Torren Stark, el rey que se arrodilló y Brandon Snow, el hermano bastardo que no lo hizo, dijo Aemon y ella lo miró con curiosidad. ¿El rey que se arrodilló?
Durante la conquista, Torren lideró un ejército de 30.000 hombres y cruzó el cuello hacia las tierras de los ríos. Aegon dirigió a su propio ejército para encontrarse con él, por lo que la marcha de Torren no fue tan invisible como esperaba y, en cambio, encontró una fuerza de 45.000 hombres y 3 dragones esperándolo, dijo Aemon y Visenya casi jadeó. ¿45.000 hombres? ¿De dónde habían sacado semejante fuerza? Se preguntó. En ese momento tenían menos de 5.000 hombres a los que recurrir y no todos eran soldados o jinetes. Estaba a punto de hacer la pregunta que le vino a la mente cuando Aemon habló de nuevo. El hermano de Torren le pidió que peleara e incluso ideó un plan para matar a los dragones, dijo Aemon y Visenya se puso de pie enojada. Voy a matar a ese Brandon Snow con mis propias manos. ¿Dónde está ahora? ¿Sabes dónde está? Gruñó. El plan fue rechazado, Visenya. Torren era más inteligente que su hermano y sabía que el plan de Brandon era una locura. Pero los dragones no son invencibles y debemos hablar de ellos en relación con otro enemigo más adelante. ¿Quién? Preguntó mientras volvía a sentarse. Dorne dijo a Aemon y ella lo miró para ver que él la miraba fijamente, sus ojos gris oscuro casi lucían negros en la oscuridad de la noche y sintió una pequeña agitación por la intensidad con la que la miraba. Para su sorpresa, la conversación giró en torno a temas más agradables. Aemon contó historias de cómo había crecido con primos en realidad, pero hermanos y hermanas por elección propia. Habló de un hermano al que claramente amaba y de una hermana que, cada palabra que decía sobre ella, demostraba que era su favorita. También había otros hermanos y otra hermana, y cuando ella le preguntó sobre el resto de su familia, vio alegría y tristeza en sus rasgos. Mi hija era mi orgullo y mi alegría, Visenya. Sé que se supone que un padre no debe tener favoritos, pero no voy a mentir y nombrarla de otra manera. No me malinterpretes, yo también amaba a mi hijo y no tengo dudas de que me habría hecho sentir orgullosa a medida que crecía, pero con Lyanna no le tomó mucho tiempo hacerlo. Nunca me sentí tan feliz o completa como cuando pasé tiempo con ellos dos y su madre, ni me di cuenta de que el tiempo sería fugaz o habría pasado incluso más de mis días a su lado, dijo Aemon mientras se ponía de pie. Le fallé a mi familia, y aunque esta no es la segunda oportunidad que hubiera deseado, es todo lo que me han dado y por eso no fallaré a nuestra casa como lo hice con la mía. Pensó en ir hacia él mientras estaba solo junto al río y al final sintió que era mejor no hacerlo. Se tumbó de lado y pronto se durmió y cuando se despertó a la mañana siguiente sintió el olor de más pescado cocinándose y se encontró envuelta en la capa de Aemon. En el frío de la mañana, la mantuvo envuelta sobre sus hombros un poco más de lo necesario y mientras comía, inhaló su olor y lo encontró agradable a su nariz. Cuando terminaron de comer, él le pidió que se abrigara mejor y le dijo que llegarían al norte antes de que cayera la noche y cuando ella le devolvió la capa, sintió que sus dedos se tocaban y eso le provocó una sacudida en el cuerpo. Una que Aemon claramente también sintió. Hizo que el vuelo hacia el norte se dedicara más a mirar al hombre que volaba a unos metros de ella que al suelo y cada vez que miraba en su dirección, se alegraba de verlo mirándola a ella. No podía decir en qué momento la invadió el frío, pero sabía que habían cruzado de las tierras de los ríos al norte por eso. Cuando miró hacia abajo a las tierras en sí, lo hizo con la mirada puesta en la conquista y ciertas cosas rápidamente se aclararon. Ningún ejército abriría paso por el cuello desde el sur, tal como ningún ejército lo había hecho hasta ahora, e incluso si lo lograban, este no era un lugar donde uno desearía que se libraran batallas. Al girarse para mirar a Aemon y encontrar sus ojos sobre ella una vez más, se encontró deseando que llegara la noche y pasarla a solas con él nuevamente. Fin de la tormenta. Arcilla de Durrandon. Se sentó en su solar con su maestre y mayordomo y revisó los números, mapas e informes. La gran fortaleza de Arrenal estaba casi terminada y sabía que pronto Arryn buscaría las tierras que estaban bajo su protección y que se encontraban más cerca de su frontera y no estaba seguro de tener la fuerza para detenerlos si deseaba tomarlas. Ojalá fuera 20 años más joven y estuviera tan en forma como lo había estado en ese entonces, por no mencionar que no tuviera miedo. Pasando de un problema a otro, leyó la nota y miró al maestre Uthar mientras la sostenía en su mano como si le estuviera haciendo una pregunta sin palabras. El simple asentimiento del maestre fue toda la respuesta que necesitaba e hizo lo posible por no dejar que su preocupación se notara mientras volvía a dejarla sobre la mesa y miraba el mapa una vez más. No sabía de dónde había salido ese otro dragón y eso le causaba una gran preocupación. Hacía que la alianza que había buscado con Aegon Targaryen fuera aún más importante y, sin embargo, no había recibido respuesta a su oferta.
Los enemigos que había al norte de él no eran nada nuevo y ya había luchado y vencido a cualquiera que se hubiera atrevido a amenazar sus tierras antes. Había matado a un rey con sus propias manos en la batalla de Summerfield y si todavía fuera ese hombre hoy, se habría comprometido a ser rival para Arryn o para cualquiera que buscara tomar lo que era suyo. El problema era que ya no era ese hombre y no tenía un hijo propio que pudiera ser ese hombre para él. Era viejo, estaba cansado y la lucha que alguna vez tuvo había desaparecido hacía tiempo. Si no fuera por Argella y su propio maldito orgullo, entonces ni siquiera buscaría luchar, pero no dejaría a su hija desprotegida y ciertamente no permitiría que cayera presa de la codicia y la lujuria de Arryn. ¿Este es el número al que podemos llamar? Le preguntó a Theo, su mayordomo. Es toda nuestra fuerza, su gracia. ¿Y con qué rapidez podrían estar preparados? Para encontrarnos y estar listos para marchar, una luna quizá más, pero seguro que no. Él calmó a Theo con una mirada y luego le pidió a él y al maestre que lo dejaran en paz. Argillac casi se derrumbó en su asiento una vez que salieron de la habitación. Se sentía como si tuviera el peso del mundo sobre sus hombros y se avergonzaba de admitir que necesitaba ayuda para enfrentar la tormenta que sabía que se estaba gestando a su alrededor. Si no fuera por eso, nunca habría sugerido o siquiera tolerado permitir que su hija se convirtiera en la tercera esposa de un hombre al que no respetaba. Si Aegon Targaryen no hubiera tenido 3, no 4, dragones a los que invocar, entonces tampoco lo haría. Después de beber una copa de vino de verano caliente, hizo todo lo que pudo para apartar de su cabeza los pensamientos de fatalidad inminente y se dirigió al gran salón para las festividades de la noche. Ver a su hija mientras entraba en la habitación lo hizo contener la respiración como le pasaba a veces. Argella se parecía cada vez más a su madre cada día y se encontró deseando que ella estuviera allí para ofrecerle la sabiduría y el consejo que tanto necesitaba. «Padre, pareces cansado», dijo Argella mientras se sentaba a su lado y se inclinaba hacia adelante y le daba un beso en la frente antes de decirle que estaba bien. La mentira le salió con facilidad, como a muchos les había pasado últimamente. Descubrió que había disfrutado de la noche, los trovadores estaban en mejor forma que de costumbre, la conversación fluía y el vino se tragaba con facilidad. Fue tan entretenido que le permitió un breve respiro de las preocupaciones que lo atormentaban y se fue a la cama esa noche de mucho mejor humor que cuando se había levantado esa mañana. Incluso su sueño fue tranquilo y soñó con días pasados, cuando era un hombre mucho más joven y todavía un príncipe y el mundo se veía muy diferente a sus ojos de lo que se veía ahora. Al despertarse a la mañana siguiente, se vistió y desayunó, y una vez más sintió como si el peso que tenía sobre los hombros se hubiera aliviado un poco. Tanto es así que Theo, Ottar y Argella comentaron que parecía estar de mucho mejor humor y pasó la primera parte del día bromeando con algunos de sus guardias mientras caminaba por los muros de Bastión de Tormentas y contemplaba sus preciadas tierras de la tormenta debajo de él. Fue mientras lo hacía que vio que se acercaba el jinete. El hombre no llevaba ningún sigilo ni bandera y, sin embargo, Argillac estaba seguro de quién era mucho antes de que el hombre mismo lo confirmara. Aegon había enviado su respuesta y sintió que su anticipación comenzaba a crecer mientras se dirigía al gran salón para averiguar cuál era esa respuesta. «¿Tu señor se atrevió a enviarte a mí con esto?», dijo levantándose de su trono una hora después. «Se atrevió a insultarme a tal manera, es un dragón que ha saltado hacia arriba con pocas tierras para nombrar suyas y pocos hombres a los que llamar». Se enfureció. «Guardias, apresarlo», gritó y sus guardias siguieron sus órdenes al instante. «Padre. Su gracia, su gracia. Mi rey, por favor reconsidere», las voces apenas eran escuchadas por él, tal era la ira que llenaba su corazón. Su espada ya estaba en el estómago del hombre que había traído el mensaje antes de que alguien pudiera detenerlo y se sintió por primera vez en lunas, poderoso una vez más. El hombre tardó unos momentos en morir y fue durante esos momentos que la idea lo golpeó y Argillac casi rió en voz alta mientras daba la orden de que las manos del hombre fueran removidas. Se rió cuando escribió la nota y metió las manos en la cesta y llamó a una docena de sus guardias para que se encargaran de entregarla a Rocadragón. Qué descaro el de ese tonto Valirio al atreverse a ofrecerle una bastarda por su hija legítima, a atreverse siquiera a sugerir que eso era algo que él aceptaría. Puede que estuviera viejo y cansado, pero aún le quedaba su orgullo y una buena pelea por delante. Argillac había pensado que esa pelea sería contra el rey Arryn, ahora estaba seguro de que sería contra Aegon Targaryen y, mientras le ordenaba a Ottar que enviara a los cuervos, se preparó para la pelea que se avecinaba. «Estas son las únicas manos que recibirás», dijo con una sonrisa mientras imaginaba el rostro de Aegon cuando mirara su mensaje.
Fue más tarde esa noche cuando se despertó de un sueño terrible. Horribles imágenes de dragones arrojando fuego sobre la piedra y esta simplemente derritiéndose y retorciéndose llenaron su cabeza. De una gran tormenta que se acercaba y lo arrastraba hacia el mar y de los cielos sobre bastión de tormentas que se iluminaban cuando los dragones llegaron para darse un festín. No supo cuánto tiempo le llevó dejar de temblar o calmarse, pero no durmió durante el resto de la noche ni tampoco la noche siguiente. El mismo pensamiento recorría su cabeza constantemente y las mismas palabras se pronunciaban en voz baja. ¿Qué he hecho? El norte Tresak Visenya. Fue majestuoso cuando lo vio por primera vez, la gran muralla se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Se elevaba más alto de lo que cualquier pared podría alcanzar y el hecho de que estuviera hecha de hielo era algo que superaba la imaginación. Habían pasado por Invernalia y, como había hecho con el lago y el río en las tierras de los ríos, Aemon hizo que Raegal diera un círculo alrededor de la fortaleza. Desde allí, habían volado a través del norte en menos de un día y ahora, cuando la noche comenzaba a caer, finalmente habían llegado a la muralla. Una parte de ella deseaba volar sobre él, para ver cómo eran las tierras que se encontraban al otro lado, ya que no podía verlas ni siquiera desde la espalda de Vhagar, pero su dragón parecía reacio a hacerlo. Entonces, cuando Aemon le pidió que aterrizara, Vhagar tomó la decisión por ella y se encontró junto a un pequeño arroyo con lo que parecía ser un viejo edificio de piedra cerca. Le agradeció a su dragón por el vuelo y le pidió que fuera a alimentarse y descansar. Vhagar lo hizo de mala gana cuando Raegal hizo lo mismo. Deberíamos entrar, las noches son frías cerca del muro, dijo Aemon y ella miró hacia el edificio y luego a Aemon para verlo asentir. ¿Estamos solos?, preguntó ella. Sí. Ella lo observó mientras recogía ramas y trozos de madera rota mientras caminaban y luego usó su hombro para abrir la puerta de lo que ahora podía ver que era una pequeña cabaña de algún tipo. Antes de que se diera cuenta, él había encendido un fuego en la chimenea y le había pedido que se calentara. Visenya solo notó lo fría que estaba cuando sintió el calor del fuego en sus manos y rostro. Cuando se dio la vuelta para salir de la habitación en la que estaban sentados, ella lo miró con curiosidad. Encontraré algo caliente para comer, dijo y ella asintió, volviéndose hacia el fuego y dejando que su calor la envolviera. Volvió en un abrir y cerrar de ojos, los conejos que sostenía en la mano estaban recién sacrificados y ella lo observó mientras se movía por la cabaña como si hubiera estado allí muchas veces antes. Se quedó atónita cuando sacó una olla grande y comenzó a poner verduras dentro, luego cortó el conejo, vertió agua y colocó la olla sobre el fuego antes de sentarse a su lado y observar cómo se cocinaba. ¿Has estado aquí antes?, preguntó ella. Sí. La Guardia de la Noche utiliza este lugar para aquellos que no lograrán regresar al muro y que han estado al sur de él. Tienen a otros al otro lado y, en el peor de los casos, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Tenía la esperanza de que estuviera aquí, pero no estaba seguro, ya que ninguna de las personas con las que hablé recordaba cuánto tiempo habían estado usándolo. ¿Serviste mucho tiempo?, preguntó ella y él negó con la cabeza. Días, semanas, menos de una luna. No lo suficiente para jurar mis votos y agradecer a los antiguos dioses, dijo Aemon sacudiendo la cabeza. ¿Tu tío te envió al muro?, preguntó ella, todavía sin estar segura de que lo había llevado allí realmente. En realidad, nunca me envió. Fui criado como hijo bastardo de un noble señor y sentí la vergüenza que eso conlleva con más intensidad. Deseaba no sentirla más y ganar algo de sentido del honor, y para un bastardo eso es algo difícil de lograr, dijo Aemon mirando a lo lejos. Hay un gran honor en servir en la Guardia de la Noche. Los Stark han ocupado el muro durante miles de años. Y tú eres un Stark, puede que no tengas mi nombre, pero tienes mi sangre. La risa era amarga y ella lo miró para ver una expresión de enojo en su rostro una vez que se detuvo. Aemon. Mi tío, dioses, cómo amaba a ese hombre, pero también lo odio. Si no lo hubiera hecho y cuando lo mataron, cuando le cortaron la cabeza después de haberlo llamado traidor, no se habrían dado cuenta de lo lejos que había llegado su traición y de lo que le hizo admitirlo, no lo sé. Las últimas palabras que pronunció me nombraron fiel y finalmente nombró a mi madre como su hermana, a mi verdadero padre como Raegar Targaryen. Para entonces, ya me lo habían dicho otros, mi tío abuelo y un hombre que había estado allí el día en que nací, pero si no hubiera hablado, no sé si la gente lo habría creído. Es gracioso, ¿no?, dijo Aemon riendo de nuevo, esta vez con una risa más sincera. ¿Qué es?
Que un hombre considerado la definición pura del honor, fuera creído en una mentira e incluso después de que él nombrara esa mentira por lo que era, le creyeron cuando dijo la verdad. Dijo antes de que ella viera una extraña sonrisa aparecer en su rostro mientras hablaba más. El mundo te jode de una forma u otra, así que más te vale estar preparado para ser jodido, Jon Snow, porque eres más bonito que mis hijas y no hay osos en el bosque, Ari. ¿Aemon? Preguntó confundida y lo vio sacudir la cabeza y moverse para buscar algunos tazones para servir el guiso de conejo. Ella pensó que él no diría más, pero mientras le servía lo que resultó ser una de las comidas más ricas y sencillas que jamás había comido, volvió a hablar. Perdón, pensé que este lugar me haría perderme y tenía razón. Esas últimas palabras las pronunció un hombre llamado Tormund Matagigantes, mi amigo, mi verdadero amigo y un hombre del pueblo libre, los salvajes como la gente los llama, un hombre que era grosero, rudo, un salvaje pagano como lo habían llamado algunos y un hombre que era más honorable que cualquier hombre que haya conocido, dijo Aemon. Quizás deberíamos hablar de otras cosas. Preguntó ella y él asintió, aunque pronto volvió a fruncir el ceño cuando ella le preguntó sobre el futuro, el de ella, el de Aegon y el de Rhaenys. Te dije que los dragones no son invencibles, que pueden caer, preguntó y ella asintió. En mi época cayeron ante una criatura de malicia y magia, el rey de la noche usó medios feroces para derribarlos y uno por uno los dragones de mi tía cayeron, solo a Rhaegal y a mí no se nos permitió hacerlo por alguna razón desconocida. En poco más de 100 años a partir de ahora, nuestra familia se convertirá en la mayor asesina de dragones de todas, lucharemos entre nosotros, unos contra otros, y para cuando terminemos, la era de los dragones habrá terminado y no se volverá a ver hasta dentro de 150 años. ¿Por qué? ¿Por qué haríamos algo tan increíblemente estúpido? Preguntó incrédula. En parte debido a la influencia de otros, casas, maestres, la fe, a veces nuestra casa cae presa de cada uno, principalmente por ambición y arrogancia. La danza de los dragones comienza porque un rey se atrevió a nombrar a una hija en lugar de a un hijo y el hijo y su madre se negaron a aceptarlo y buscaron usurparla y tomar el trono para ellos mismos. Oh, es más complicado que eso, pero una cosa que debe quedar clara cuando Aegon tome su trono, es correcto si es correcto y el primogénito y no el primogénito es quien debe gobernar cuando su padre caiga, dijo Aemon con firmeza. Me encargaré de que eso se haga. Tienes mi palabra, Aemon, me encargaré de que eso se haga, dijo y se sorprendió cuando él negó con la cabeza y la miró. Todo empieza contigo, Visenya. La lucha por la sucesión y todo lo que viene después. Todo empieza contigo, dijo Aemon con pesar. El norte Tresak Aemon. El sonido de los caballos interrumpió cualquier conversación. Visenya lo miró con enojo, lo cual tenía derecho a hacer dadas las palabras que acababa de pronunciar. Se puso de pie y apagó las velas, aunque eso no serviría para ocultar su presencia y el humo que salía de la chimenea sin duda había atraído a quienquiera que estuviera afuera hacia ellos. Se acercó a la ventana, miró hacia afuera y esperó que fueran los hermanos negros y no otra persona y maldijo cuando vio que eran hombres del norte. Si hubieran sido hombres de la guardia, podría haberles pagado por los suministros que se llevaron. Sin embargo, al mirar a los hombres, los nombraría como hombres de Umber o Glover, ya que podrían ser de cualquiera de las fortalezas más cercanas. La cabaña en la que estaban era la más cercana al fuerte de la noche, ya que por alguna razón había sentido que Fantasma estaba al norte del muro y sería por allí por donde cruzaría. Después de todo, el Lobo Blanco conocía la entrada secreta allí también como cualquier hermano de la Guardia de la Noche. En cierto modo, se alegraba de la interrupción. La historia que había estado a punto de contarle a Visenya era una que sabía que la lastimaría y, sin embargo, era necesario contarla. Había muchos gobernantes terribles en su casa, pocos habían hecho tanto daño como Maegor, y si podía evitar que se levantara, eso solo cambiaría muchas cosas. Se ocuparía de la fe mucho antes de que necesitara que Maegor se enfrentara a la fe militante o a los hijos del guerrero. ¿Cómo lo haría? Aún no lo había decidido, pero ellos, los maestres, y aquellos que se arrodillaran y los engañaran, serían eliminados antes de que él terminara. Espera aquí, yo te las diré, dijo volviéndose hacia Visenya, quien negó con la cabeza. Parezco y sueno del norte, tú no, agregó con una sonrisa que pareció relajarla un poco y notó cómo su mano fue hacia la hermana oscura y ella se movió hacia la ventana para mirar hacia afuera mientras él cruzaba la puerta. Había 7 hombres, todos montados, y rápidamente vio que eran de Umber, uno de ellos claramente un Umber dado el tamaño del hombre. Cuando lo vieron, se alegró de que su capa cubriera su propio sello y de que pareciera tan norteño como era y cuando lo oyeron hablar, vio que se relajaban un poco. ¿Hay algún problema?
Preguntó con su acento norteño aún más pronunciado. Esa cabaña pertenece a la guardia, puedes vestir de negro, muchacho, pero no eres un hermano negro, dijo el Humber. No, no lo soy. Solo soy un viajero que pasaba por aquí y buscaba refugio para pasar la noche, dijo mientras sacaba una bolsa de su cadera y la hacía sonar para que pareciera que eran monedas y no lo que realmente llevaba dentro. Pero iba a pagar por lo que usara ahí, además de las verduras y un fuego que hice yo mismo, no tomé nada que no fuera mío. ¿Aún le quitaste algo a la guardia, muchacho? Tendrás que viajar con nosotros para rendirle cuentas al Lord Comandante. Seguramente eso no es necesario, señor Humber, Beric Humber, ¿y tú eres? Preguntó el hombre grande dejándole sin ninguna duda de que una respuesta no solo era necesaria, era exigida. John Nieve, mi señor. Bastardo, ¿dónde está el cabrón de tu caballo? Espera, ¿quién es ese que está ahí en la casa? Sal donde te puedan ver, no sea que tenga que sacarte a rastras. Lo sintió, el lobo blanco avanzando rápidamente hacia él. Ghost sintió que estaba en peligro y tal vez lo estaba cuando los otros hombres con Lord Beric Humber movieron sus manos hacia sus armas y Aemon se alegró de ver que no había arcos entre ellos. Escuchó sus jadeos cuando vieron a Visenya mientras salía de la cabaña, su cabello plateado y su apariencia etérea atraían la mirada y supo entonces que no pasarían simplemente como dos viajeros en la noche. Les diría a sus hombres que quiten las manos de sus armas, Lord Humber, o no me hago responsable de lo que suceda después, dijo mientras veía la silueta de Ghost en la distancia. No recibo órdenes de ti, muchacho, y en cuanto a ella, no es una mujer del norte. Extendió la mano para impedir que Visenya avanzara y anunciara quién era en realidad. El dragón que había en ella exigiendo ser tratada con respeto y su desprecio por el peligro en el que se encontraban era algo que se podía admirar y al mismo tiempo no admirar. Cuando uno de los hombres sacó su espada, la suya y la de Visenya pronto le siguieron y vio las miradas preocupadas que los hombres detrás de Beric Humber les dirigían. Ver acero valirio al descubierto era algo raro, ver no una sino dos espadas hechas de él era aún más raro y escuchó los susurros cuando reconocieron la propia espada de Visenya. Está así. Suelte sus armas ahora, mi señor, envaínelas o no podré. Y la mancha blanca se estrelló contra los dos caballos que estaban atrás y los hombres salieron volando de sus lomos y cayeron al suelo. Tres de los otros caballos se levantaron y arrojaron a sus jinetes una vez que vieron lo que tal vez solo habían olido hasta entonces. Mientras los dos últimos hombres, Beric y otro, se movieron para buscar los arcos que tenían en sus caballos, el propio Aemon se movió. Noqueó al primero mientras lo arrastraba desde su caballo, la empuñadura de Longclaw se estrelló contra su cabeza y dejó solo a un ganador. Beric se bajó del caballo y sostuvo a Longclaw contra su cuello mientras Ghost se movía para pararse junto a Visenya y ofrecerle la protección de un lobo. Dile a tus hombres que bajen sus armas, mi señor, realmente no quiero hacerte ningún mal, y sin embargo, si me obligas, yo o mi lobo acabaremos con todos ustedes aquí y ahora. Tu lobo, ese es un, sí, soy un lobo huargo, mi señor, haz lo que te digo y tú y tus hombres cabalgarán desde aquí y vivirán para contarlo tomando una cerveza, dijo y Beric asintió. Bajen sus armas, el lobo blanco no quiere hacernos daño, gritó Beric. Mi señor, y haz lo que te digo o ninguno de nosotros verá el mañana. Ya fuera por el pánico en la voz de Lord Beric, el hecho de que Aemon pudiera acabar con él en un instante si alguien se movía o el rostro gruñón de Ghost, las palabras fueron escuchadas y los hombres dejaron caer sus armas y se alejaron de ellos y de los pocos caballos que no se habían escapado. Con un gesto de la cabeza hacia Visenya, observó cómo ella y Ghost se dirigían a las armas y las recogían, colocándolas en una pila ordenada junto a ella, mientras él se alejaba de Lord Beric. Vine aquí solo para reunirme con mi amigo, Lord Beric. El lobo blanco es mi única razón para estar aquí, dijo mientras Beric miraba a Visenya y luego a él, finalmente viendo el sello que llevaba y que lo identificaba como lo que era. Ustedes dos son un dragón, no un lobo, dijo Beric y Aemon asintió. Sí, soy un dragón, pero antes era un lobo y tengo sangre de lobo en las venas. Cuando hables con el rey Torren y Brandon Snow, diles que conociste a un lobo que es tan parecido a ellos, dijo mientras acariciaba el pelaje de Ghost y sentía al lobo blanco rozarlo. Tú, pon las armas en el caballo y dale una palmada en el trasero, dijo señalando a uno de los hombres que se movió para hacer lo que él decía. ¿Nos dejarías desarmados? Preguntó Beric. No hay peligro para ti ni para tus hombres en kilómetros a la redonda. Encontrarás al caballo junto al arroyo, a una milla o así al sur. Te estará esperando allí. Me despido, Lord Beric. Espero que, si nos volvemos a encontrar, recuerdes que te dejamos marchar ileso.
Después de todo, el norte recuerda, dijo mientras él, Ghost y Visenya se movían y comenzaban a caminar desde la cabaña hacia el norte. Podía ver la sonrisa que tenía Visenya y la forma en que miraba a Ghost como si fuera una criatura mítica, lo cual realmente era. Aemon esperó hasta que estuvieron lejos de Beric y sus hombres antes de detenerse para presentarlos de verdad y llamó a Raegal mientras lo hacía, sabiendo que el dragón verde estaba con Vhagar y que desearía ver al lobo blanco tanto como el propio Aemon. Fantasma, esta es Visenya Targaryen, Visenya, este es Fantasma, junto con Raegal, mi más fiel compañero, dijo mientras el lobo blanco lamía su mano y luego se movió para hacer lo mismo con la de Visenya. El sonido de su risa le trajo recuerdos de otro tiempo y otro lugar. Aemon tenía miedo de cerrar los ojos por si veía a Margaery parada allí y se transportaba de nuevo a la primera vez que conoció al lobo blanco. Cuando escuchó a los dragones aterrizar y el trino de Raegal al ver a Ghost allí, miró a Visenya y, por un breve momento, sus ojos eran de un marrón dorado y su cabello ya no era plateado. Si hubiera tenido una sonrisa torcida en su rostro, entonces habría estado mirando a su esposa y sintió una agitación en su corazón no solo por Margaery, sino también por la mujer que tenía frente a él. Las tierras de los ríos, año 3 AC. Visenya. El lobo era algo increíble de ver. Era tan grande como un caballo, con un pelaje tan blanco como la nieve y unos ojos tan rojos que resultaban desconcertantes. Ver a Aemon y a él rodar por el suelo era algo aterrador y divertido a la vez, ya que estaba claro que, si lo deseaba, podría acabar con el hombre que se encontraba debajo de él en cuestión de segundos. Escuchar los sonidos de risa que salían de la boca de Aemon demostraba que sentía que no corría ningún peligro y, aunque el lobo no emitía ningún sonido, estaba claro que también se estaba divirtiendo. Después de que se ocuparon de los hombres del norte, se elevaron hacia el cielo y volaron hasta que cayó la noche. Una vez más, descansaron en las tierras de los ríos, aunque esta vez estaban más cerca de la isla de los rostros y en las orillas del ojo de Dios. Ella había visto cómo Aemon y el lobo blanco habían bajado del lomo del dragón verde y había tomado su espada cuando vio al lobo abordar a Aemon y tirarlo al suelo. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de moverse para ofrecer cualquier ayuda que pudiera, había escuchado la risa y desde entonces se quedó mirando cómo los dos jugaban juntos y se reencontraban. Ver la sonrisa plena en el rostro de Aemon cuando él y el lobo finalmente detuvieron su juego, escuchar el sonido de su risa cuando sonó y luego verlo arrodillarse y envolver sus brazos alrededor del lobo, todo esto agitó una parte de su corazón que temía haber perdido. Era una sensación a la que se estaba acostumbrando cada vez más desde que Aemon había llegado. Una sensación que ella recibió con agrado y de la que deseaba tener más y cuando él miró del lobo a ella y sonrió con esa misma sonrisa plena, ella le ofreció la suya a cambio. Perdóname Visenya, realmente no creí que volvería a verlo, dijo Aemon poniéndose de pie. Es una bestia increíble, dijo suavemente mientras observaba la mano de Aemon acariciar suavemente el pelaje del lobo. Ghost es un lobo huargo, mi más verdadero amigo. Su propia risa resonó cuando la larga lengua del lobo lamió la mano de Aemon al oír sus palabras y luego su respiración se detuvo cuando tanto él como Aemon se movieron hacia ella. No te hará daño, lo juro, dijo Aemon y luego, nerviosa, se acercó al lobo blanco. Sorprendentemente, su mano no temblaba cuando se extendió y tocó el pelaje y sintió que la bestia gigante se inclinaba ante su toque. Nunca antes había sentido algo tan suave como el pelaje blanco. Ni siquiera uno de los vestidos más suaves de Rhaenys podía compararse y cuando sintió la lengua lamer su mano, se rió una vez más. Los lobos huargos no eran algo de lo que supiera mucho y ciertamente no algo que hubiera esperado ver. En sus lecciones muchos años antes, recordaba historias de que eran crueles y feroces y, sin embargo, el que estaba a su lado parecía todo lo contrario. Aún así, no tenía dudas de que podría serlo si así lo deseaba y mientras lo miraba a Aemon, se preguntó si él era la razón de que no lo fuera. ¿Era el lobo en sí? ¿O el hombre que los miró a ambos con una mirada que le provocó un aleteo en el estómago era la razón de la calma del lobo? No lo sabía, aunque si apostara, diría que era solo por Aemon que Ghost estaba tan relajado a su alrededor y si él deseaba que él o el lobo estuvieran cerca de alguien a quien consideraba un peligro, entonces sería como Vhagar, letal y mortal. Ve a alimentar al muchacho, dijo Aemon después de unos momentos y ella observó cómo el lobo blanco la miraba a ella, luego a Aemon y viceversa antes de moverse lentamente al principio y luego tan rápido como cualquier cosa que hubiera visto antes y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Ghost se había movido tan repentinamente y tan silenciosamente que por un momento ella comenzó a dudar de que él hubiera estado allí, solo para que Aemon se moviera hacia ella y le ofreciera algo de historia sobre él y el lobo.
Es mudo, en un momento fue el más pequeño de la camada y el día que los encontramos, casi lo extrañamos. No sé si fue obra de los dioses antiguos o no, aunque me gusta pensar que fueron ellos los que me llevaron hasta él, pero desde el momento en que lo sostuve en mis brazos supe que él y yo debíamos estar juntos, dijo Aemon y ella podía escuchar el cariño en su voz mientras hablaba. No fue hasta que conocí a Raegal que volví a sentirme así, agregó con tristeza. La sonrisa que le ofreció antes de moverse para encender el fuego era una que ella había llegado a reconocer cada vez más. Era una sonrisa triste, no carente de humor o afecto, sino una que ella había comenzado a llamar su sonrisa del recuerdo. Por lo general, cuando hablaba de su propio pasado o de su familia o amigos, esa sonrisa aparecía con seguridad, era tan diferente a las que había tenido en su rostro unos momentos antes que, por primera vez, ella también se sintió un poco triste. Ella observó cómo él encendía el fuego y luego se dirigía al agua, con la espada en la mano y se oyeron algunas salpicaduras cuando atrapó un pez con la punta antes de repetir el proceso. Muy pronto, el olor del pescado cocinándose le provocó un estruendo en el estómago, que afortunadamente fue ahogado por vagar alzando el vuelo. Cuando el pescado estuvo cocido, su dragón había regresado y Visenya miró con asombro cómo el dragón de bronce colocaba un alce carbonizado frente a Raegal y el dragón verde comenzaba a comer. Fue mientras comía el pescado, que sabía delicioso, que Ghost regresó con el pelaje manchado de sangre y ella temió que hubiera resultado herido. Su cacería fue exitosa, al igual que la del propio Vagar, dijo Aemon al notar su preocupación. Como el tuyo también, Aemon dijo con una sonrisa mientras comía otro trozo de pescado y lo oía reír. Sí, lo fue. Ghost se acercó al agua y escuchó el sonido de su lengua golpeándola mientras bebía y luego el chapoteo cuando saltó para limpiarse el pelaje. Sorprendió a Aemon mirando tanto al lobo como a ella mientras hacía lo mismo. Cuando estuvo limpio, Ghost salió del agua y se acercó a donde estaba sentado Aemon y pronto se echó a reír a carcajadas cuando el lobo blanco se sacudió el agua del pelaje y cubrió a Aemon con ella. La propia risa de Aemon demostró que no le guardaba rencor al lobo por hacerlo y una vez que estuvo seco y Aemon no, Ghost se acostó y se quedó dormida en unos momentos. A pesar de la satisfacción y el buen humor que sentía, las palabras de Aemon cuando estaban en el norte comenzaron a carcomerla y sabía que no descansaría sin aclararlas. Dijiste que empezó conmigo, dijo ella, tomando a Aemon por sorpresa. ¿Lo hice? Preguntó Aemon. Antes de que lidiáramos con los hombres del norte, dijo y Aemon asintió. No sé si debería contarte la historia, Visenya. No quisiera hacerlo, aunque no siempre obtenemos lo que deseamos, ¿no? No, no lo hacemos, dijo ella con firmeza. Me he expresado mal en algunas cosas. La sucesión y todo lo que conlleva empiezan por ti, pero quizá el verdadero comienzo sea lo que ocurre en Dorne. ¿Dorne? Sí, te dije que los dragones no son invulnerables. La verdad de eso comienza en Dorne, cerca de un lugar llamado Eyolt. Allí, tu hermana y su dragón caen ante un rayo de escorpión, dijo Aemon y ella se rió mientras negaba con la cabeza. La mera idea de que algo así pudiera suceder le parecía increíble. Fue ver que Aemon no se reía y tenía esa misma mirada que tenía en su rostro cuando hablaba de sus propias pérdidas lo que la detuvo y le hizo pensar que realmente estaba diciendo la verdad, y una vez que lo hizo, su ira se despertó. Quemaré Eyolt hasta los cimientos. Dorne sentirá la furia de Vagar y la mía. No me quitarán a mi hermana, de eso puedes estar segura. Proclamó mientras se ponía de pie. No, no lo harán, dijo Aemon con determinación y ella se giró para mirarlo con curiosidad. No sé por qué me han enviado aquí, pero me aseguraré de que eso no suceda. En ese sentido, tienes mi promesa. Ella asintió y luego, a regañadientes, volvió a sentarse. Su sangre todavía estaba hirviendo y su ira pedía a gritos que la liberaran. Le tomó unos momentos calmarse y pensar con más claridad y, cuando lo hizo, estaba aún más confundida. ¿Cómo es que eso me lleva a ser la causa y? ¿Por qué tu hijo será a quien buscas coronado y la pérdida de tu hermana y su dragón te buscará para hacerlo fuerte ante todo? Aemon interrumpió su voz llena de arrepentimiento. Si lo que dices sobre Dorne es cierto, levantó la mano cuando Aemon fue a hablar, lo cual creo. Entonces, ¿por qué el hecho de que mi hijo sea fuerte sería un problema? Añadió ignorando la mirada triste que le dirigió Aemon. La fuerza sin compasión no es fuerza, es tiranía, dijo Aemon. Tu hijo será conocido por muchos nombres, Visenya. La abominación en el trono de hierro, el cruel. Será un tirano, hará cosas terribles, usurpará a su propio sobrino y tratará a sus muchas esposas con poco respeto, sin amabilidad, y les causará mucho dolor debido a sus propios defectos.
Se convertirá en un asesino de parientes y no hay nada más maldito que un hombre así. Tal vez la maldición de nuestra casa comience con Maegori, sin embargo, todo empieza conmigo, dijo mientras se levantaba y se alejaba del fuego. Apenas escuchó la suave disculpa de Aemon mientras caminaba hacia la orilla del lago, las palabras casi se perdieron en el viento en medio de la agitación que sentía por lo que había aprendido. ¿Qué fue primero, el fuerte grito de ira o las lágrimas? No podría decirlo más tarde, pero la sensación de unos brazos fuertes moviéndola y el sonido de sus sollozos ahogados mientras era sostenida por esos brazos era algo en lo que pensaría mucho después de esta noche. Al igual que la sensación de esos labios cuando los besó con hambre y buscó el consuelo que necesitaba tan desesperadamente. Más tarde, mientras se vestían y las cosas se ponían incómodas entre ellos, ella se preguntó qué era aquello y no se atrevió a esperar que fuera lo que ella deseaba. Sin embargo, cuando se elevaron hacia el cielo, ella tenía otros pensamientos en la cabeza. ¿Qué significa esto? ¿Qué haría Aegon si se enterara? ¿Le importaba lo que él pensaba? ¿Volverían a hacer esto? Aemon se sintió como si estuviera empezando a hacerlo. Mientras volaba sobre Vhagar y miraba al dragón verde, al hombre y al lobo que estaban en su espalda, fue en este último en quien se encontró concentrándose más. Rocadragón 3 AC Aegon. Durante los últimos días, había estado dividido entre mirar la mesa pintada y mirar por la ventana abierta. La conquista y la ausencia de Visenya ocupaban el mismo tiempo en sus pensamientos. Rhaenys le había dicho continuamente que no tenía nada que temer con respecto a su hermana esposa. Que no solo Visenya era una espadachina consumada, sino que Aemon había demostrado ser un espadachín incluso superior a Orys, lo cual no era poca cosa, y que con Vhagar y el propio Raegal de Aemon, ningún hombre sería tan tonto como para tirar de la cola del dragón. Sin embargo, no era realmente la seguridad de Visenya lo que le preocupaba, por lo que las palabras de Rhaenys no le trajeron el alivio que ella deseaba. En cambio, era algo más, algo intangible, y un sentimiento que no había conocido antes lo que acosaba su mente. Mientras miraba por la ventana y escuchaba los pasos de Rhaenys detrás de él, la vista de las velas fue suficiente para permitirle concentrarse en el Conquest por ahora. Solo ver el caballito de mar plateado fue suficiente para centrar su atención y cuando sintió los brazos de Rhaenys envolviéndolo, se volvió hacia ella y le dio un suave beso en los labios. Daemon ha llegado, dijo suavemente y la vio sonreír. Entonces ya casi es la hora, dijo ella y él asintió. Lo será una vez que Visenya regrese, dijo y Rhaenys interpretó mal su significado, pensando que estaba mostrando preocupación en lugar de molestia. Estoy seguro de que nuestra hermana regresará pronto, dijo y él la besó una vez más, dispuesto a no dejar que sus pensamientos fueran a donde pudieran ir. Tomándola de la mano, salieron de la habitación y se dirigieron desde la fortaleza hasta los muelles. Si llegaba alguien más que Daemon, entonces esperarían a que llegara hasta la fortaleza, pero Daemon era pariente y los parientes merecían ser recibidos de manera diferente. Orys se unió a ellos mucho antes de que llegaran a los muelles y tener a su hermano por elección con él pronto cambió su humor por completo. Las pequeñas bromas que hacía y la forma entusiasta en que hablaba de lo que estaba por venir fueron más que suficientes para traer una sonrisa al rostro de Aegon. Esa sonrisa se hizo aún más grande cuando vio las velas rojas del cangrejo y miró hacia el barco de Daemon para verlo de pie con Tristón Massey y supo entonces que el momento realmente estaba casi sobre ellos. Mirando a Daemon, pudo ver su propio entusiasmo por lo que estaba por venir. Durante mucho tiempo había deseado que conquistaran estas tierras y gobernaran los mares y finalmente había llegado el momento para que eso sucediera. Daemon era un hombre grande y su cabello plateado era casi igual al de Aegon, aunque lo usaba largo y suelto mientras que el de Aegon lo llevaba corto. El hombre que sería rey, dijo Daemon en voz alta mientras se abrazaban. El hombre que gobernaría los mares, respondió, provocando una fuerte carcajada. Rhaenys, tan hermosa como siempre, dijo Daemon besando la mano ofrecida por Rhaenys mientras Aegon saludaba a Tristón y Daemon luego se movió hacia Orys. Orys, gran idiota, dijo Daemon ante una risita de Rhaenys. Daemon, maldito pez, respondió Orys, provocando más risas. ¿Y dónde está la feroz Visenya? Escuchó a Daemon preguntar, aunque no escuchó la respuesta, sino que cambió de tema y preguntó por Lord Celtigar. ¿Crispin está en su barco? Preguntó ante un asentimiento de cabeza de Daemon. Orys, ¿puedes ver que lo han llevado a la fortaleza? Por supuesto, Aegon, dijo su hermano por elección y con eso, él, Daemon, Rhaenys y Tristón Massey junto con sus guardias y hombres regresaron a la fortaleza. Escuchó el sonido de los dragones mucho antes de verlos y luego el jadeo que salió de Daemon cuando vio al verde.
La mirada que le dirigió fue de confusión y, dado que su propia atención estaba más centrada en el regreso de su hermana que en cualquier otra cosa, Rhaenys tuvo que explicarle que no solo había otro jinete de dragones, sino que también era un Targaryen. Algo que Daemon aceptó por ahora. Aunque Aegon sabía que habría preguntas que responder más tarde. Aegon envió guardias y caballos para dar la bienvenida a Visenya y Aemon a la isla y continuó hasta la fortaleza. Una vez dentro, fue directo a la cámara de la mesa pintada y habló con Tristón mucho más que con Daemon mientras caminaban hacia allí. Después de decirles que festejarían esa noche y discutirían los planes al día siguiente y llamar a algunos sirvientes para que se encargaran de que Tristón se instalara, algo que Rhaenys se encargó de hacer, Aegon se quedó solo con Daemon y supo que las preguntas necesitarían ser respondidas antes de lo que hubiera deseado. ¿Otro Targaryen, Aegon? ¿Otro jinete de dragones? Preguntó Daemon preocupado. Se arrodilló ante mí, Daemon. Entregó su espada y su dragón a mi causa y es de nuestra familia. No puedo explicar cómo ni por qué lo hizo, pero es de nuestra familia y se puede confiar en él, dijo, y Daemon lo miró por un momento antes de asentir. ¿Él y Visenya fueron al norte? Preguntó Daemon. Él también es un Stark, Daemon, dijo y luego levantó la mano cuando Daemon fue a hacer más preguntas. No sé las palabras para explicártelo, tal vez Visenya pueda hacerlo mejor que yo, dijo y estaba feliz de que Daemon pareciera aceptar eso. Hablaron de asuntos más triviales antes de que Crispin llegara con Orys y Aegon le diera la bienvenida a la fortaleza y a la isla. Visenya y Aemon tardaron un tiempo en llegar a la fortaleza y, de no haber sido por el lobo gigante, podría haber notado que parecían más incómodos el uno con el otro. En cambio, fue al lobo a quien él, Orys, Daemon y Rhaenys se encontraron mirando casi atónitos. ¿Eso es realmente un lobo huargo? Preguntó después de que Aemon les dijera que el lobo, fantasma, no les haría daño. Sí, lo es. Ghost ha estado conmigo desde que era un niño inexperto y me ha salvado el trasero más veces que mi espada o que Rhaegal, ¿no es así, muchacho? Dijo Aemon mientras acariciaba el pelaje blanco como la nieve del lobo. Aegon fue a detener a Rhaenys cuando ella se acercó al lobo, pero el asentimiento de Visenya y la falta de preocupación de Aemon fueron suficientes para que no lo hiciera. Observó cómo su amada frotaba sus manos sobre el lomo del lobo y vio la sonrisa que apareció en su rostro cuando sintió la suavidad del pelaje. El sonido de su risa pronto sonó cuando Ghost lamió su mano y luego observó cómo el lobo se movía no hacia Aemon sino hacia Visenya y se acostaba a su lado. Después de unas breves presentaciones, él, sus esposas hermanas, Daemon, Orys y Aemon regresaron a la cámara de la mesa pintada y él preguntó cómo había ido su viaje al norte. Aegon escuchó atentamente mientras le decían que habían tenido un encontronazo con algunos hombres del norte, pero que no había habido ninguna pelea y que se habían ido cuando Aemon les ordenó que lo hicieran. ¿Por qué simplemente se fueron? Preguntó Daemon. Los lobos huargos son del norte, Lord Velaryon y yo también. La presencia de Ghost valía más que la de un dragón para detener cualquier conflicto entre Lord Umber, Visenya y yo. Aunque no estaban muy contentos de que los dragones hubieran aterrizado, dijo Aemon. ¿Crees que la noticia llegará al rey Torren? Preguntó Orys. Sí, puede que en algún momento necesite hablar con el rey en el norte, dijo Aemon y Aegon lo miró con curiosidad. ¿Crees que puedes convencerlos de tu lado? Preguntó mientras Aemon negaba con la cabeza. Los hombres del norte son testarudos, excelencia, las palabras pueden no ser suficientes. Aunque tengo algunas que usaré para intentarlo. ¿Y no deberían serlo? ¿Lucharías contra tus parientes? Preguntó Daemon dubitativamente. Mis parientes están en esta sala, Lord Velaryon. Mi objetivo es simple e inquebrantable, dijo Aemon con firmeza. ¿Y ese objetivo es? Preguntó Daemon con curiosidad. Ver a la casa Targaryen ascender tan alto que nadie pueda atreverse a amenazar su posición, no solo por ahora, sino nunca, dijo Aemon y Aegon sonrió ante la convicción en esas palabras. Esa noche se dieron un festín. Sorprendentemente, Aemon y Visenya no se hablaban mucho y él se preguntaba si se habían peleado mientras estaban en el norte. Por alguna razón, se sintió feliz al pensar en eso. Daemon hablaba con Aemon mucho más que cualquier otra persona y lo que se habían dicho entre ellos parecía ser suficiente para el señor de Driftmark. Cuando la noche llegó a su fin, una parte de él deseaba ir a la habitación de Visenya y, sin embargo, fue a la de Rhaenys a donde fue como de costumbre. Su acoplamiento, por alguna razón, fue aún más placentero y se despertó a la mañana siguiente sintiéndose renovado. Rompió el ayuno con Rhaenys y Visenya, Daemon y Tristón junto con Crispin uniéndose a ellos mientras Aemon y Orys pasaban la mañana en el patio de entrenamiento.
Era casi mediodía cuando celebraron la reunión para discutir sus planes y se sorprendió de que Aemon se quedara en silencio durante ellos. Su pariente no ofreció palabras para cambiar o desviar esos planes y, en cambio, parecía estar perdido en sus propios pensamientos. Estaban casi al final de la reunión cuando llegó el mensajero y Aegon se dirigió a su asiento para darle la bienvenida a sus salones. Lord Targaryen, mi rey me ordenó entregar este mensaje, dijo el hombre nervioso mientras Aegon estaba sentado en su asiento en el gran salón con Visenya y Rhaenys de pie a su lado y Aemon, Daemon, Orys y los demás mirando. ¿Y cuál es el mensaje que vuestro rey desea que se transmita? Preguntó. En la cesta, mi señor, dijo el hombre temblorosamente. Fue Aemon quien se adelantó para abrirla. Aegon lo miró con sorpresa al igual que Orys y, sin embargo, ambos lo recibieron con agrado, ya que demostraba que se estaba arriesgando por él. No es que Aegon esperara algún tipo de trampa o atentado contra su vida, pero aún así, demostraba que Aemon estaba dispuesto si había uno. Menos de un momento después, lo que había en la canasta fue levantado para que todos lo vieran y Aemon leyó la nota que venía con las manos cortadas. Estas son las únicas manos que recibirás, dijo Aemon y Aegon sintió que su ira aumentaba ante la audacia de Argilath Durrandon. Entonces es un mensaje de un tonto. Muy bien, dile a tu rey que su mensaje ha sido recibido y pronto sabrá mi respuesta, dijo Aegon y esperó hasta que el hombre salió del gran salón antes de ponerse de pie. Bajó los escalones y permaneció en el gran comedor, con una mirada determinada y enojada en su rostro que aquellos que lo conocían mejor habían visto muchas veces antes. Envía a los cuervos y prepara los barcos, partiremos mañana, dijo antes de alejarse. Rhaenys se apresuró a seguirlo mientras Visenya se quedó de pie y esperó a Aemon antes de seguirlo. Invernalia 2 AC Torren Stark, el hombre más poderoso del universo. Miró los dos pergaminos de cuervo que estaban frente a él. Uno de ellos tenía mucho más sentido desde que había llegado el otro. No esperaba oír historias de dragones en el norte, y ciertamente no de Beric Umber, pero el cuervo las reconoció como verdaderas y Beric se dirigía a Invernalia para decir palabras que no escribiría. Sin embargo, en verdad, era el segundo de esos pergaminos de cuervo y no el primero en lo que más reflexionaba Torren. El mensaje que contenía era uno que todo el norte debería conocer lo suficientemente pronto y deseaba que Brandon estuviera allí con él y no fuera en una de sus cacerías. Necesitaba más consejos de los que él mismo podía ofrecer y había enviado un mensaje a Lord Manderly para que viniera a hablar con él. Con suerte, con Marlon y Warwick junto con Beric Umber, tendría suficientes hombres inteligentes para idear algún tipo de plan. Seguramente Brandon también estaría de vuelta para entonces, o eso esperaba mientras tomaba el segundo de los pergaminos de cuervo y lo leía una vez más. A los señores y damas de Poniente y a aquellos que se nombran reyes o princesas. Por la presente nombro a Poniente como una sola tierra bajo un solo rey, el rey Aegon Targaryen el primero de su nombre. 7 se convertirán en uno y aquellos que se me opongan en esto sentirán mi ira y furia. Únanse a mí, arrodíllense voluntariamente y conservarán sus tierras, posesiones, y algunos conservarán incluso sus títulos. A aquellos que llevan coronas, les prometo roles que su estatura merece, pero solo deben doblar la rodilla. Para cualquiera que se atreva a oponerse a mí, solo les ofrezco fuego y sangre. No me obliguen a destruirlos, mis señores y damas, porque aunque puede que no sea algo que desee hacer, es algo que estoy dispuesto a hacer. Espero sus respuestas con entusiasmo, pero no con paciencia. Aegon Targaryen, rey de los 7 reinos. Al igual que con el primer cuervo, su primer instinto había sido reír y arrojarlo al fuego. Sin embargo, algo lo había detenido y ahora sabía qué era. Esto necesitaba ser mostrado, para que sus señores lo vieran y sus reacciones ante las palabras fueran juzgadas como verdaderas. No bastaba con que las nombrara como las palabras de Aegon Targaryen, eso lo sabía ahora. Necesitaban verlo con sus propios ojos y él necesitaba ver cómo reaccionaban una vez que lo hicieran. Dejó el pergamino sobre la mesa y volvió a coger el primero. Sus palabras eran muy diferentes y, mientras las leía, se preguntó si la visita sería el precursor de algo mucho más peligroso. Los del sur sabían poco sobre las tierras del norte. Pensaban que eran iguales cuando no lo eran en absoluto. Los ejércitos que alguna vez abrieran una brecha en el foso pronto descubrirían que marchar por el norte sería una perspectiva muy diferente de la que habían imaginado. El clima, las propias tierras e incluso los caminos se combinarían para hacer de la marcha algo que nunca olvidarían. Es cierto que ningún ejército había atravesado el foso hasta el momento y los únicos enemigos a los que se habían tenido que enfrentar en sus propias tierras habían sido los nacidos del hierro o los salvajes salvajes.
Los ándalos habían intentado conquistar el norte sin éxito y habían pagado el precio con sangre mientras vacilaban en el cuello, pero los ándalos no tenían dragones. No habían podido simplemente volar sobre sus defensas y aterrizar donde quisieran, y el hecho de que 2 dragones lo hubieran hecho le hizo reflexionar más ahora que al leer el pergamino del cuervo originalmente. Torren no pudo descartar la idea de que los dragones habían estado en una misión de exploración y que el norte podría encontrarse enfrentando a un enemigo como nunca antes habían conocido. Suspiró y tomó la jarra de cerveza que había estado intacta sobre su escritorio y luego escuchó que se abría la puerta solar. Hermano, llamó Brandon en voz alta hasta que vio su expresión, aunque se había suavizado un poco al oír la voz de su hermano. ¿Qué pasó?, preguntó Brandon mientras Torren le pedía que se sentara y le entregaba el primero y el segundo de los pergaminos. La reacción de su hermano fue la que debería haber esperado. Brandon, con su temperamento y sus gritos furiosos de que vería a los dragones muertos, no fue tan reconfortante como podría haber sido. Había pocos enemigos contra los que no apoyaría a Brandon, pocos hombres que pudieran siquiera acercarse a su hermano en un campo de batalla. Sin embargo, Torren se preguntó si llegaría a eso. Después de todo, ¿qué necesidad había de que los hombres lucharan cuando un dragón podía simplemente desatar sus llamas sobre ellos e incluso la nieve se derretía cuando se encontraba con el fuego? Whist, hermano, dijo en voz alta, tu enojo no nos sirve de nada cuando lo que necesitamos son mentes despejadas. Él quiere que me arrodille, el maldito Aegon Targaryen me ordena que me arrodille y me dice que puedo quedarme con lo que es mío. Que puedes quedarte con tus tierras y posesiones. ¿Quién coño se cree que es para decirme qué hacer? No es mi rey, ni ahora ni nunca. Dijo Brandon en voz alta. Pero tenemos que pensar, hermano, pensar antes de actuar, y para ello necesitamos más conocimiento del que tú o yo poseemos. Le he enviado un mensaje a Marlon. Él y Warwick están de camino y ambos han tenido tratos con los dragones. Beric también viene a explicar más de lo que escribió. Tenemos que escuchar sus palabras y luego decidir qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, pero no me arrodillaré ante una maldita hermana, hermano, en eso tienes mi voto. Sabía que era mejor no hablar demasiado, así que simplemente asintió y se dirigió al patio de entrenamiento. Necesitaba despejarse la cabeza y, dado lo que estaba escrito en los pergaminos, pronto llegaría el momento de luchar. Había pasado demasiado tiempo desde que había blandido su espada con ira y, aunque siempre mantenía su entrenamiento, sabía que tendría que ser aún más agudo. Cuando pasó junto a sus 2 hijos pequeños que estaban haciendo su propio entrenamiento, sonrió brevemente solo para descubrir que pronto apareció un ceño fruncido mientras se preocupaba por su futuro. Fue una experiencia nueva para él y no una que disfrutara demasiado. Como nunca antes había temido lo que sucedería si caía en batalla. Invernalia se mantendría firme y mantendría a raya a cualquier enemigo, o eso le había dicho su padre cuando era apenas un niño. Sin embargo, una vez más, fue el pensamiento de los dragones, de los muros que se enfrentaban a las llamas y de lo bien protegidos que estarían esos muros y quienes se escondieran detrás de ellos lo que pronto llenó su mente. Tal vez esa fue la razón por la que se esforzó tanto en su entrenamiento y por la que pudo vencer a Brandon por una vez. La risa de su hermano y las palabras que desafiaban a los dragones a probar su poder contra su espada pronto resonaron en todo el patio. Esa noche no pudo dormir, así que caminó por la fortaleza y se tomó el tiempo de ver cómo estaban sus hijos y observarlos mientras ellos mismos dormían pacíficamente. Era algo que deseaba para ellos y los envidiaba, y mientras observaba el amanecer esa mañana, algo que esperaba que estuviera en el poder para continuar. Estaba cansado cuando rompió su ayuno y, sin embargo, dio la bienvenida a la llegada de Lord Marlon y Ser Warwick primero y luego Beric Umber. Torren los recibió con Brandon antes de invitar a Beric a hablar con él y su hermano en su solar mientras los Manderly se instalaban en sus habitaciones. ¿Tu viaje estuvo bien?, preguntó Brandon mientras tomaban asiento. Beric asintió y sonrió cuando Torren le ofreció la taza de sidra caliente. Había pensado dejarte que te instalaras primero, Beric, pero ¿y quieres saber sobre los dragones?, respondió Beric y Torren lo miró a los ojos y le pidió que continuara. Los encontramos en la antigua cabaña de caza que usa la guardia, vimos el humo del incendio y, como estábamos en la zona de todos modos, pensamos que sería una buena idea compartir algo de comida caliente y algunas palabras con los hermanos de la guardia. ¿Estás seguro de que eran dragones?, preguntó Brandon con curiosidad. El hombre era un guerrero, de cabello y ojos oscuros y parecía del norte, casi un Stark. Ahora creo que más en eso, aunque era un dragón seguro, dijo Beric y Brandon lo miró solo para que Torren sacudiera la cabeza y le pidiera a Beric que continuara.
A la mujer, no la vimos al principio, el hombre nos dijo algunas tonterías sobre ser un bastardo del norte que había estado viajando por las tierras y buscó refugio en la cabaña, y cuando vimos que no estaba solo, le pedimos a su compañero que se uniera a nosotros y fue entonces cuando la vimos. ¿Se parecía más a un dragón? Preguntó. Sí. Cabello plateado y ojos como nunca los había visto antes. Y, ahora que lo pienso, también está vestido como un guerrero. Quizás Visenya, le dijo a su hermano más que a Beric. Lo desafié, lo habría tomado también y los habría traído a Invernalia si no fuera por el lobo blanco. ¿Lobo blanco? Preguntó Brandon confundido. Un lobo huargo, no miento. Esa maldita cosa era tan grande como mi caballo y 3 veces más rápida. Se acercó sigilosamente a nosotros sin hacer ruido y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos tirando las armas y agradeciendo a los dioses antiguos que los dragones no buscaran hacernos daño. ¿El lobo les ayudó? Dijo Brandon sorprendido. El hombre, principalmente. Parecía tener un parentesco con él. Lo llamaría Warg si no supiera que es un dragón y lo considerara del norte. ¿Qué más puedes contarme sobre ellos? Preguntó. La mujer llevaba una espada fina, de acero valirio, dijo Beric y Torren suspiró, ya que le demostró que tenía razón y que, en efecto, era Visenya Targaryen a quien Beric había conocido. El hombre también llevaba una espada de acero valirio, aunque diferente, más larga, una espada bastarda y su empuñadura era, estoy seguro, de un lobo blanco. ¿Viste a los dragones? Preguntó Brandon y Beric negó con la cabeza. No, ellos hicieron que nuestros caballos salieran corriendo y nosotros nos pusimos en camino. Cuando los alcanzamos y regresamos a la cabaña, ya se habían ido. Pero no tenían caballos, Brandon, ninguno, y buscamos durante un día antes de regresar a Lasteart. Los dragones estaban allí, apostaría mi vida a que así era. Nadie duda de tu palabra, Beric, lo sabes, dijo, asintiendo aliviado. ¿Crees que estaban explorando? Preguntó Brandon y Torren negó con la cabeza, no tenía sentido que fueran tan al norte si así fuera, lo que fuera por lo que habían estado allí no era eso y eso era suficiente para preocuparlo aún más. Convocaremos una reunión más tarde, ve a buscar algo de comida caliente y asegúrate de que tus hombres estén instalados, Beric, haremos un banquete esta noche, dijo Torren y Beric se rió mientras se ponía de pie. Gracias a Dios por eso, me vendría bien una buena cerveza y compañía. Esperó hasta que el hombre salió de la habitación y una vez que él y Brandon estuvieron solos, se volvió hacia su hermano. ¿El lobo blanco? Preguntó y Brandon negó con la cabeza. ¿Con un dragón? Eso no tiene ningún sentido. ¿Escuchaste cómo Beric describió al hombre? Northern, parecía un Stark. Así que tal vez no sea un dragón de verdad. Si fuera pariente nuestro, ¿se dirigiría a Invernalia? Preguntó Brandon. Tal vez lo haga pronto, dijo sacando el pergamino del cuervo de su bolsillo. La fiesta de esa noche fue bastante feliz. Brandon, Warwick y Beric se divirtieron muchísimo mientras él y Marlon bebían e intentaban divertirse, pero se preocupaban demasiado por el futuro como para que fuera cierto. Más tarde esa noche, cuando terminó y mientras pasaba por la habitación de sus hijos y se dirigía a su cama, se detuvo, se dio la vuelta y se dirigió a las criptas. Sus pasos lo llevaron más allá de algunas de las estatuas de los reyes del invierno y los lobos huargos que custodiaban sus huesos y pronto se encontró de pie en la pared más alejada de la puerta. La antorcha en su mano brilló e iluminó la imagen y el dibujo tosco era tal como lo recordaba. El claro estaba lleno de árboles de arciano y la figura que se arrodilló frente al más grande y sostenía una espada llameante encendida era claramente un hombre, y sin embargo, fue el lobo que estaba a su lado a quien Torren miró durante un rato. La forma blanca se veía clara a la luz y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Era una historia tan antigua como Bran el Constructor y a la que le daban tanto crédito como a los otros o al Rey de la Noche. Sin embargo, al mirar el dibujo comenzó a preguntarse si había algo de verdad en esa historia ahora y, de ser así, ¿qué significaba eso para él y el norte? Cuando soplen los vientos fríos y caiga la nieve, el lobo blanco regresará y el fin de los días estará cerca, dijo suavemente y luego se estremeció cuando la luz de la antorcha se apagó. Fiebre del Aguas Negras, año 2 AC. Oris Baratheon, rey de los anillos. Casi se rió entre dientes cuando vio el mensaje que Durrandon le había enviado. El tonto había enfadado a su hermano por elección propia mucho más de lo que lo habría hecho su negativa a aceptar su oferta. Que acelerara un poco sus preparativos era algo que acogía con agrado, aunque no tanto como para verse obligado a navegar con Aemon Targaryen en lugar de Aegon o sus esposas hermanas.
Oris había esperado navegar con los tres o con uno de ellos, pero Aegon deseaba surcar los cielos y tanto Rhaenys como Visenya se unieron a él. ¿Por qué Aemon Targaryen no lo hizo? Fue algo que no entendió al principio, solo para que Aegon le dijera que deseaba mantener al cuarto dragón como una sorpresa lo más grande posible por ahora. Así que fue en su barco donde Aemon y ese lobo blanco suyo navegaron. Oris una vez más se sintió ligeramente asombrado por la enorme bestia. Estaba casi a la altura de su hombro y solo mirándola, sabía que podría acabar con cualquiera de ellos en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, era su silencio lo que más lo ponía nervioso. El lobo no emitía ningún sonido, ni siquiera cuando se movía y, si eso no era lo suficientemente malo, su conexión con Aemon Targaryen era algo que no podía explicar. Visenya había tratado de explicarle a él y a Aegon que era un wargi, sin embargo, hasta que realmente veías a uno con su familiar, eran solo palabras en el viento lo que escuchabas. Había un control que él nombraría como similar a los dragones y, sin embargo, era diferente, más verdadero de alguna manera y, por lo tanto, mientras el lobo se movía, Oris se preguntó si era por su elección o por la de Aemon y le gustó que no pudiera decir cuál. No habían hablado mucho mientras navegaban y se había sorprendido de ver a Aemon ayudando en el barco como si fuera uno de los hombres y no un príncipe de sangre. Era tranquilo y hosco y hablaba solo cuando le hablaban y, salvo cuando estaba con el lobo o cuando el dragón verde volaba por encima, Oris no había visto al hombre sonreír ni una vez. Tal vez esa era la razón por la que no le gustaba el hombre. O era que había aparecido de la nada y ahora era parte de una familia con la que no tenía derecho a estar cerca. Cualquiera que fuera la razón, él y Aemon Targaryen nunca serían amigos y eso le venía bastante bien. Aunque el silencio que habían compartido hasta ahora en el viaje ahora estaba a punto de terminar para su disgusto. Bahía de aguas negras, dijo Aemon mientras él y el lobo blanco se dirigían hacia donde estaba Oris. No tiene nombre, pero es tan bueno como cualquier otro. ¿Dónde atracamos?, preguntó Aemon. La desembocadura del río. Cerca de las tres colinas. Bueno, se lo haré saber a Raegal. Lo observó alejarse y luego lo observó mientras se encontraba de pie en la proa del barco. El dragón verde pronto voló tan bajo y tan cerca que solo por la voluntad del dios no se estrelló contra el barco y Oris juró que podía escuchar los trinos del dragón desde donde estaba. Luego, tan rápido como se había unido a ellos, se fue y no lo vieron hasta una hora después cuando atracaron, el dragón verde allí esperándolos e incluso él estaba impresionado por el nivel de control que había demostrado Aemon. Mientras descargaba a sus hombres, caballos y suministros, Aemon y el lobo blanco se dirigieron hacia el dragón verde y una vez que terminaron y los otros barcos habían aterrizado, se elevó al cielo una vez más. Cabalgaron hasta las tres colinas para ver a Aegon, Rhaenys y Visenya esperándolos y, cuando se unió a su hermano por elección, notó que Visenya y Aemon parecían casi ignorarse el uno al otro. Era una vista extraña de ver y algo que le agradó mucho, a Aegon también, dada la mirada en los ojos de su hermano por elección. Se instalaron tiendas y piquetes y esa noche, después de que terminaron de comer, se repasaron los planes una vez más. Rhaenys debía viajar a Rosby y Visenya a Stokeworth. Las dos fortalezas eran las más cercanas a ellas y tendrían que ser controladas rápidamente para que pudieran comenzar a trabajar en Aegonfort, como habían llamado a la primera propiedad que los Targaryen iban a tomar en Poniente. Sus planes habían cambiado con la llegada de Aemon Targaryen y, si bien al principio iba a ser simplemente una fortaleza con muralla y patio que serviría como su residencia inicial, ahora iba a ser algo mucho más grandioso. O para ser más precisos, pronto sería algo mucho más grandioso, ya que por ahora, era simplemente un medio para un fin y uno que buscarían construir rápidamente. Ya fueran las palabras que Aemon pronunció, la idea de que él era de algún futuro y que todo lo que iba a ocurrir ya había ocurrido cuando él nació, Aegon había dado la bienvenida al diseño mucho más grandioso y lo sintió más adecuado para un rey de 7 reinos. Observó cómo Aegon se despedía de sus hermanas esposas y cómo él y los hombres comenzaban a trabajar en la nueva fortaleza. Luego observó cómo Aemon, el lobo blanco y el dragón verde se elevaban hacia el cielo y se dirigían a un lugar desconocido. Esperó hasta que los tres estuvieron fuera de la vista y luego se dirigió a Aegon para expresarle sus preocupaciones, y encontró a su hermano por elección junto a Valerion en la recién bautizada alta colina de Aegon. Una vista agradable, ¿no?, dijo Aegon mientras se giraba hacia él cuando Valerion despegó hacia el cielo. Oris miró a su alrededor para contemplar la vista por sí mismo mientras escuchaba las palabras de su hermano por elección. Lo es. ¿Ya nombraste a los otros dos?, preguntó, provocando una risita en Aegon. ¿Qué nombres me sugieres, hermano?
El único nombre que podrían tener, hermano, respondió con una risa propia. La colina de Rhaenys y la colina de Visenya, dijo Aegon señalando una y luego la otra. Es una lástima que no haya un cuarto, me gustaría que una colina llevara mi nombre, bromeó. Necesitaremos encontrar uno entonces. Aegon, ¿dónde está él también? Preguntó una vez que la risa se detuvo. Creo que mi pariente se preocupa mucho más por mis esposas que yo, dijo Aegon confundiéndolo por un momento. Se ha ido para asegurarse de que nada les suceda, aunque ninguna necesita su ayuda o apoyo. Orys asintió, sabiendo perfectamente lo capaces que eran Rhaenys y, especialmente, Visenya cuando se trataba de protegerse. Sin embargo, le hizo pensar un poco más positivamente sobre Aemon que los respaldara de todos modos. Él y Aegon hablaron más sobre sus planes y le preguntó nuevamente si estaba seguro de que marcharía a Arryn en lugar de Argillac. Aegon le dijo nuevamente que era lo mejor que se apegaran a sus planes. Dejando a su hermano por elección propia para que se ocupara de sus asuntos, pasó el resto del día ocupándose de los suyos. Se aseguró de que las defensas estuvieran preparadas y de que no pudieran ser atacadas o tomadas por sorpresa. A veces se sorprendía mirando al cielo esperando ver el regreso de los dragones, algo que vio hacer a Aegon más de una vez. Fue al caer la noche cuando lo hizo el primero de ellos, Rhaenys y Meraxes aterrizando en la colina que Aegon había nombrado en su honor, y Orys al ver a Aegon cabalgar para saludar a su hermana esposa, por lo que pidió un caballo para poder hacer lo mismo. Llegó y los encontró enzarzados en un beso apasionado, por lo que Aegon y Rhaenys tardaron un tiempo en notarlo. ¿Todo salió bien?, preguntó cuando finalmente lo hicieron. Mi esposa nos ha conseguido nuestra primera victoria y lo hizo sin necesidad siquiera de desatar las llamas de Meraxes, dijo Aegon con orgullo. Lord Rosby se ha arrodillado y vendrá a jurarnos verdadera lealtad mañana, dijo Rhaenys, y Orys inclinó la cabeza y le ofreció su sonrisa más cálida. Por supuesto que lo hizo, mi reina, dijo, provocando una risita en Rhaenys. La noche había caído de verdad cuando Visenya y Aemon regresaron. Los dos aterrizaron en la colina de Visenya y parecía que cualquier incomodidad que hubieran estado experimentando antes era cosa del pasado dadas las sonrisas que ambos lucían cuando llegaron a su campamento. El lobo blanco caminaba al lado de Visenya y parecía que estaba ileso, para alegría de Aegon y Rhaenys. Su propia misión había sido igual de exitosa, aunque Stokeworth no tuvo tanta suerte como Rosby y casi había perdido su techo por las llamas de Vagar. Comieron y se divirtieron esa noche, los primeros días de la conquista habían ido tan bien como cualquiera de ellos hubiera podido desear, y aunque sabía que habría días mucho más difíciles por delante, no tenía dudas de que los superarían con éxito. No estaba allí cuando se contaron las historias de Dorne más tarde esa noche, aunque estuvo presente cuando Aegon se enfureció a la mañana siguiente y, si no hubiera sido por Rhaenys, entonces dudaba que Aegon todavía hubiera estado en el suelo cuando Lord Mark Stokeworth y su hijo y heredero Arryn y Lord Jon Rosby llegaron para doblar la rodilla. Unas pocas semanas después. Habían tenido pocas escaramuzas, por no decir batallas, en las últimas semanas. Aemon y Visenya volaron de fortaleza en fortaleza y la mayoría se rindió simplemente al verlos. Sus cazadores recolectores habían sido atacados por bandidos que él mismo había pasado a espada bastante pronto, y eso fue todo. Aegon se había enfurecido en silencio por las palabras que Aemon y Visenya le habían dicho sobre Rhaenys y Dorne, y le llevó un tiempo descubrir el contenido de esas palabras. Que fuera Aemon y no Aegon quien se las dijera era una molestia y, sin embargo, había necesitado saberlo. ¿Qué le dijiste a Aegon?, le preguntó a Aemon cuando lo encontró solo sin el lobo blanco por una vez. Le hablé de Dorne, de lo que le pasa a Rhaenys en el York, dijo Aemon, sorprendiéndolo con su franqueza. ¿Qué pasa?, preguntó preocupado. Dorne es un lugar difícil de conquistar y Aegon lo hace de forma equivocada, dijo Aemon, y fue a discutir y defender a su hermano por elección propia, solo para que Aemon continuara. Los dragones se separan y en el York, Rhaenys y Meraxes caen ante un rayo de escorpión. Imposible, resopló. Fue como si un hombre fuera enviado atrás en el tiempo y, sin embargo, esto también sucedió. No lo hará, dijo enojado solo para ver a Aemon asentir con la cabeza. De eso no puedes tener ninguna duda. Quemaré Dorne hasta los cimientos antes de permitirlo, así que puedes imaginar lo que Aegon está considerando hacer. ¿De verdad crees la mierda que dices, no?, preguntó con una pequeña risa sin alegría. Ojalá fuera un mentiroso, Orys, de verdad que lo creo. Que fuera un loco que inventaba cuentos y decía mentiras. Porque si lo fuera, no sentiría el dolor de las pérdidas que sufrí y no tendría que soportar el peso de mis fracasos.
Pero un hombre sabio me dijo una vez algo que había olvidado hace mucho tiempo cuando me llamé a mí mismo un fracaso y es algo con lo que me obligo a vivir todos los días desde que llegué aquí. ¿Y qué fue lo que te dijo? Preguntó con curiosidad. Bien, ahora ve a fallar otra vez, dijo Aemon con una extraña sonrisa en su rostro mientras el lobo blanco se unía a él y se alejaba dejando a Ori solo. Sacudió el recuerdo de su cabeza y se dirigió al edificio más grande que habían construido. El fuerte estaba avanzando bien y las murallas que lo rodeaban estaban completas. Pocos de los edificios del interior estaban terminados, pero la torre de vigilancia, la cocina, los establos y el largo salón sí lo estaban. Fue allí donde encontró a Aegon, Visenya y Rhaenys, aunque fue Aemon Targaryen y el lobo blanco lo que atrajo su atención. Los había visto a él y a Rhaegal irse la noche anterior y los había visto llegar esa mañana temprano. Ahora se encontraba ansioso por averiguar lo que había aprendido en su misión de exploración y lo que descubrió no eran buenas noticias. ¿Estás seguro de que marchan, Aemon? Escuchó a Aegon preguntar cuando llegó hasta ellos. Sí, marchan. 3000 o más, diría yo. La casa Mohoton y la casa Darkling recibieron los sellos. ¿Les permitiste marchar sin obstáculos? Preguntó Visenya con curiosidad. Sentí que sería mejor no atacar sin provocación, su gracia. Qué galante de tu parte, Aemon, dijo Rhaenys sonriendo. Lo último que soy es galante, dijo Aemon mientras sonreía y negaba con la cabeza por alguna razón. ¿Lo has oído? Preguntó Aegon cuando lo notó allí. Ya lo he oído. ¿Cuáles son vuestras órdenes, mi rey? Reúne a los hombres y marcha, estás en inferioridad numérica pero yo buscaría un parlamento y descubriría si es realmente una pelea lo que estos señores desean o han venido a jurar lealtad. Los hombres no marchan con un ejército para jurar lealtad, mi rey, dijo y Aegon se rió entre dientes. Lo sé, pero al igual que Aemon, prefiero atacar solo cuando me provoquen. Al menos por ahora. Orys y sus hombres no serán suficientes, Aegon, dijo Visenya dando un paso adelante. No, no lo harán. ¿Estás listo para luchar por mí, Aemon? Preguntó Aegon y Orys miró al hombre de cabello oscuro y lo vio en sus ojos mucho antes de que dijera esas palabras. Estoy a sus órdenes, su gracia. Era media tarde cuando empezaron a cabalgar. Aemon estaba sentado en un caballo en lugar del dragón, pero sabía que Rhaegal estaba en el cielo sobre ellos en algún lugar. Sentía la emoción en sus venas, la sangre subiendo ante la idea de una verdadera batalla y ansiaba ver a Aemon en acción también. Una parte de él casi deseaba que el hombre se quedara a caballo y luchara a su lado y pudiera verlo de verdad, pero una parte más grande estaba más feliz de que él y Rhaegal le ofrecieran su ayuda de lo que estarían desde el cielo. Había enemigos mucho más peligrosos por venir y no deseaba caer antes de encontrarlos. Las tierras de la corona, año 2 AC. Aemon Targaryen. Estaba cabalgando hacia la guerra, preparándose para participar en la primera batalla real de la conquista y sabía que su mente debía estar centrada en eso y solo en eso, y sin embargo no era así. En cambio, estaba pensando en otros eventos que habían ocurrido en las últimas semanas o, para ser más precisos, estaba pensando en ella. Su mente no podía concentrarse realmente en nada más y ni siquiera la presencia de Ghost podía lograrlo. Sin embargo, mirar a través de los ojos del lobo blanco mientras exploraba las tierras que tenían frente a ellos al menos le dio un breve respiro. Las cosas habían sido incómodas entre él y Visenya después de que se acostaran juntos. Ambos tenían problemas para lidiar con lo que habían hecho y lo que significaba, así que al principio ninguno de los dos hablaba con el otro sobre eso. Había sido hasta que aterrizaron donde se fundaría Desembarco del Rey y Visenya había volado a Stokeworth para que pudieran hablar entre ellos sobre eso. Aemon había volado tras Visenya y Rhaenys y les había ofrecido ayuda que sabía que ninguno de los dos necesitaba realmente, y luego le había pedido a Visenya que aterrizara y hablara con él después de que ella había puesto de rodillas a Lord Stokeworth. Unas semanas antes. Estar con Ghost una vez más fue una bendición para su espíritu y verlo con Rhaegal hizo que todo pareciera estar casi bien. Se habían revolcado en el suelo y se habían dado la bienvenida a sus vidas nuevamente y su conexión con Ghost era tan fuerte como siempre. Desafortunadamente, la comodidad de su tiempo juntos se rompió por las palabras que Visenya le había pedido que dijera y el dolor que esas palabras le causaron. No sabía si se debía a eso, a su creciente atracción por la mujer, a la de ella por él o a otra cosa. Solo que cuando fue a calmar su dolor, se encontraron abrazados y antes de que él se diera cuenta, ya estaban acostados juntos. Mentiría si dijera que no lo había disfrutado o que no lo había necesitado. O que se sentía culpable por ello mientras estaban en medio del acto.
Sin embargo, después no fue el único que sintió que lo que habían hecho había estado mal. Se había acostado con una mujer casada, la esposa de su pariente, y ella había roto sus votos con su marido. Eso no era poca cosa y, por eso, cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, en retrospectiva, sus acciones fueron dolorosas para ambos. También se había sentido culpable por sus propios votos, por Margaery y sus hijos y, aunque técnicamente no los había roto, era difícil decirle a su corazón que esa era la verdad de las cosas. Aemon solo se había acostado con su esposa, ella había sido la única mujer con la que alguna vez había deseado o creído que lo haría. Ahora se había acostado con otra y no sabía qué decía eso sobre él. Así que el vuelo de regreso a Rocadragón, su tiempo en la isla y la preparación para el comienzo de la conquista, todo fue muy diferente al tiempo que habían pasado juntos antes de eso. Otros pronto lo notaron también, y había escuchado a Visenya atribuir su propio estado de ánimo y el de él a la inminente guerra. Cuando se dispusieron a partir, se encontró navegando con Orys en lugar de volar con Aegon, Rhaenys y Visenya. Aegon le dijo que deseaba mantener en secreto al cuarto dragón y a su jinete para aquellos que lo sabían por más tiempo y Aemon rápidamente se dio cuenta de que era Visenya y no la conquistadora la que había ideado ese plan. Los tres le desearon buena suerte y él les devolvió el afecto. El tiempo en el barco le dio la oportunidad de aclarar un poco sus pensamientos. Es cierto que lo que habían hecho estaba mal, pero no porque avergonzara lo que él y Margaery habían hecho, sino porque habían actuado a espaldas de Aegon. Sin embargo, una parte de él no podía dejar de pensar que lo que habían hecho también había estado bien y era a esta parte a la que escuchaba cuando se hacían planes para Rosby y Stokeworth. Raegal y yo también ofreceremos ayuda desde el cielo, dijo, ante el ceño fruncido y un movimiento de cabeza de Visenya y una sonrisa mucho más cálida de Rhaenys. ¿Temes por nosotros, Aemon? Bromeó Rhaenys. De ningún modo, excelencia. Sé en verdad que mi ayuda no es necesaria y, sin embargo, deseas ofrecerlo de todos modos, dijo Visenya, su expresión se relajó un poco. Habían volado y mientras Rhaenys trajo a Rosby a su lado sin necesidad de las llamas de un dragón, Visenya había necesitado que Vhagar se soltara antes de que Stokeworth se arrodillara. Había observado desde lo alto, con Ghost delante de él y atado a la silla de montar que le habían regalado uno o los tres de su familia. Aemon no sabía quién lo había decidido y por eso lo atribuyó a todos ellos. Luego, cuando ella y Vhagar se elevaron hacia el cielo, le pidió a Raegal que volara cerca de ellos y una vez que lo hizo y dejaron atrás la fortaleza, le pidió que aterrizara. Al principio, temió que no lo hiciera, que lo ignorara como lo había estado haciendo desde que se acostaron juntos. Ya sea que ella deseara escuchar lo que tenía que decir o tuviera palabras propias que impartir, aterrizaron y después de que soltó a Ghost de sus ataduras, dejó que el lobo blanco corriera libre. Deberíamos regresar, dijo Visenya casi enojada. Perdóname, dijo tomándola por sorpresa. ¿Para qué? Por no haberte hablado antes, por no haber manejado bien las cosas. Por cualquier daño o molestia, enojo o desesperación que te haya podido causar, dijo y por un breve instante, vio una sonrisa burlona en su rostro. ¿Y por qué me habrías causado alguna de esas cosas? Respiró profundamente y se preparó para decir palabras que no conocía. Todo lo que esperaba era que dijera la verdad y que, pasar a lo que pasara a partir de ese momento, fuera suficiente para salvar la brecha que se había abierto entre ellos. Actué de manera deshonrosa y sin cuidado después de que nosotros, joder, ¿puedes decir la palabra? Aemon, dijo Visenya irritada. Sí, después de follar, dijo y esta vez la sonrisa fue aún más pronunciada. Pensé en mi mujer, en mis hijos, en tu marido, pensé en todos menos en quién debería haber pensado y lo siento por eso. ¿En quién deberías haber pensado? Preguntó ansiosamente. Tú, Visenya. Debería haber considerado tus sentimientos más que los de los demás, dijo y sintió, más que verla, cómo se acercaba a él. Yo también lo siento. Pensé solo en lo mío, Aemon. Busqué más de lo que estabas dispuesto a ofrecer y, cuando no lo hiciste, pensé solo en mis propios sentimientos. Visenya y yo nunca podremos serlo, Aemon, podemos, la hizo callar con un beso, sintiendo su propia necesidad por él en la forma en que ella le devolvió el beso. No pudo decir cuánto tiempo duró, pero ambos se quedaron sin aliento cuando cualquiera de los dos detuvo el beso. Lo hizo. Somos dragones, Visenya, no hay nada que nunca podamos ser, y dijo mientras ella asentía con la cabeza. Aegon, y no sé qué decirle, ¿cómo podremos, Aemon? Sé que la vida es demasiado corta y que hacía mucho que no me sentía así. Nadie más que mi esposa me había hecho sentir así, Visenya, y sin embargo, y dijo mientras la besaba de nuevo.
Esto también se siente diferente. Me gusta cómo se siente y deseo sentirlo más. Yo también, Aemon. Ahora. Habían hablado más, se habían besado más, las cosas aún estaban lejos de resolverse entre ellos, pero eso los había llevado a ambos a contarle a Aegon sobre Yolt y Rhaenys y casi a que Visenya le contara sobre Maegor y sobre lo que estaba pasando entre ellos. ¿Por qué no lo había hecho? Él lo atribuyó a la conquista, y en cambio, ella se lo había dicho y él había descubierto que era cierto, que ella y Aegon ya no estaban juntos. Una parte de él lo atribuyó a que ella no quería tentar al destino y darle a los dioses una razón para reírse de sus planes. Puede que Maegor no hubiera nacido hasta dentro de varios años, pero Visenya se resistía a correr el riesgo, o eso creía Aemon. Eso era lo que había pensado hasta que se dispuso a enfrentarse al ejército que marchaba hacia ellos. Las palabras que ella le había dicho mientras preparaba su caballo le habían demostrado que esa no era la única razón. Descubrí que no tengo deseos de acostarme con otro hombre, Aemon, ya no deseo cumplir con mi deber como esposa cuando mis pensamientos están con otro, dijo Visenya suavemente. Los míos también están contigo, ¿lo sabes, no? Preguntó y ella asintió con la cabeza. Ten cuidado, Aemon, ten cuidado y regresa ileso o me enojaré mucho contigo. Como ordene, mi señora, dijo asintiendo con la cabeza. Sintió la llamada y cerró los ojos. Ghost había alcanzado al ejército que marchaba y estaba claro, como lo había estado cuando los había sobrevolado, que no habían partido para jurar lealtad. Mirarlos a través de los ojos del lobo le dio una mejor visión de la composición y la medida de los hombres y eran un grupo pobre en verdad. Menos de 100 eran lo que él llamaría verdaderos guerreros e incluso algunos de ellos habían visto días mejores. La mayoría eran levas compuestas por gente común y estaban mal armados y apenas llevaban armadura. Incluso sin la presencia de Rhaegal, estos hombres no serían rival para los hombres que dirigía Orys. Aemon podría, si quisiera, quedarse de brazos cruzados y permitir que se librara la lucha. Aunque sería una derrota y demasiadas personas perderían la vida innecesariamente. Le pidió a Ghost que regresara y llamó a Rhaegal, que estaba volando hacia tierras al sur de ellos. Luego, se volvió hacia Orys, le pidió que lo siguiera y, una vez que llegaron a un terreno a poca distancia, él y Orys desmontaron. He examinado mejor a los hombres a los que nos enfrentamos, Lord Orys. Están mal armados y protegidos y pocos son una verdadera amenaza. ¿Lo has visto a través de tus ojos de lobo? Preguntó Orys, todavía sin estar seguro de cómo lo hizo. Sí. Tenemos una elección por delante. Podemos derrotarlos fácilmente, tú solo, yo con Rhaegal o los dos juntos, pero tal vez sea mejor utilizar una táctica diferente. ¿Cuál es? Usaremos a Rhaegal al máximo. Haremos que destruya al ejército antes de que tengamos que enfrentarlo realmente. Durante el parlamento dejaremos en claro a qué se enfrentarán si no se arrodillan y si siguen sin hacerlo, entonces, antes de que comience la pelea, destrozaré su espíritu y les perdonaré la vida. ¿De verdad crees que puedes hacer algo así? Preguntó Orys dubitativamente. Ya lo he hecho antes. La voluntad de luchar de un hombre es algo frágil. Algunos hombres lucharán hasta la muerte porque no tienen más opción que hacerlo, otros buscarán una salida a la situación en la que se encuentran. Apuesto a que las fuerzas a las que nos enfrentamos serán más de lo segundo que de lo primero. ¿Apuestas la vida de mis hombres en ello, Aemon? Si es necesario, haré lo que deba hacer, Orys. No arriesgaré nada de nuestro lado, sobre eso tienes mi promesa. Si Rhaegal debe destruir el ejército al que nos enfrentamos, lo hará rápidamente y sin piedad, pero al menos no deberíamos permitir que esa sea nuestra primera acción. Muy bien, iré contigo en esto, al menos por ahora. Le hizo un gesto con la cabeza al hombre más alto y volvieron a montar en sus caballos. Les tomó 2 horas más encontrarse lo suficientemente cerca del ejército al que se enfrentaban para que se convocara la negociación, y mientras cabalgaban, Aemon llamó a Rhaegal para que hiciera notar su presencia. El dragón verde no decepcionó y el espectáculo que ofreció fue uno del que incluso sus propios hombres quedaron asombrados. Voló sobre las fuerzas reunidas de ambos ejércitos, uno en silencio y el otro muy callado. Su rugido sonó y Aemon tuvo que darles crédito a los hombres, mantuvieron la formación de alguna manera como lo hicieron cuando soltó sus llamas en el aire y luego aterrizó a unos pocos pies de donde él, Orys y los señores Darkling y Mohoton ahora estaban negociando. ¿Romperías el diálogo? Preguntó Lord Darkling enojado. ¿Atacamos, mi señor? ¿Hemos hecho daño a uno solo de sus hombres? Preguntó Orys mientras intentaba no sonreír ante la mirada temerosa en los rostros de ambos hombres.
Nuestros términos, mi príncipe, dijo Oris volviéndose hacia él, y Aemon adelantó su caballo mientras Ghost corría por el campo y ocupaba su lugar a su lado. Arrodíllense y comprométanse con sus hombres y con ellos a su gracia, el rey Aegon Targaryen, el primero de su nombre, y a cambio serán bienvenidos como hombres buenos y leales en el reino que él creará. Encontrarán favor al estar entre los primeros en hacerlo y al haberlo hecho sin derramar sangre, ni la nuestra ni la suya. Sus títulos y tierras no serán violados y no se buscará ninguna retribución por esta marcha de tontos que han emprendido. ¿Y no deberíamos arrodillarnos?, preguntó Lord Mohoton gruñendo. Entonces desmontaré de mi caballo y subiré a la espalda de mi dragón. ¿Has visto a Raegal soltar sus llamas mientras jugaba? Si me veo obligado a volar hasta aquí hoy, no lo harán. Después de que vea el final de tu ejército, si ambos siguen vivos, entonces me encargaré de que los alimentes al lobo blanco, dijo, y Ghost avanzó gruñendo en silencio. Aemon vio cómo los caballos movían nerviosos y los hombres que estaban sobre ellos aún más. ¿Crees que me asustas, muchacho?, preguntó Lord Darkling, intentando sonar valiente y sin miedo, pero sin conseguirlo en absoluto. No estoy aquí para asustarte, Lord Darkling. Estoy aquí para verte arrodillarte, tú decides cómo lo haces. Lo repito una vez más. Si me obligan a montar mi dragón aquí hoy, entonces ninguno de ustedes verá el mañana, y cuando termine aquí, volaré a Poza de la Doncella y al Valle Oscuro. Créeme, mi señor, la piedra se derrite tan fácilmente como la madera y la carne arde, y si me obligas a traer el fuego, entonces lo haré desatar de verdad, dijo mientras Raegal rugía en el momento justo. Maldito seas en los 7 infiernos, muchacho, dijo Lord Mohoton mirándolo fijamente mientras hablaba. Ya me han condenado, mi señor, créame, no es tan malo como usted cree. Ahora su respuesta. ¿Vamos a luchar o a hacer juramentos hoy aquí? Lucha, dijo Lord Darkling, y Aemon asintió. Se bajó de su caballo antes de que ninguno de los señores se diera la vuelta. Raegal ya había dejado caer su ala y Ghost lo venció trepando por ella, y mientras se preparaba para atar al lobo frente a él, Raegal rugió y soltó su llama en un trozo de tierra justo a la izquierda de ellos. No sabía cuál de esas dos cosas impidió que los señores se alejaran. Solo que mientras miraba, Lord Darkling y Lord Mohoton desmontaron, al igual que Oris, y vio cómo ambos hombres se arrodillaban y juraban lealtad. Bueno, hoy no pelearemos, amigo mío. Ganaste esta batalla antes de que comenzara, le dijo con orgullo a Raegal, y escuchó el sonido del trino del dragón en su alabanza. Sí, tú también hiciste tu parte, muchacho, dijo frotando a Ghost detrás de las orejas. Fue más tarde, cuando regresaban a Aegonford, cuando recordó las historias de esta batalla. Cómo los señores Mohoton y Darkling se habían reunido y unido, y cómo Oris y Aegon los habían derrotado provocando la muerte de ambos hombres. Las cosas habían cambiado debido a su llegada, lo que le dio la esperanza de que realmente podía cambiar las cosas que deseaba. También le hizo preguntarse sobre él y Visenya, y si las cosas también podrían cambiar allí. ¿Podría haber una manera de que estuvieran juntos? ¿Era esa la verdadera segunda oportunidad que le habían dado? Y si era así, ¿era suficiente para compensar lo que le había costado terminar aquí?